Te están tomando de boludo. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Si arrancamos. Espera, ¿me trajeron un regalo para mí? Vamos, repartiendo, muchachos. Qué bueno. Tengo un regalo, una sorpresa para ustedes. Sí, sorpresa. ¿Sí? ¿Cómo le va la Andresina? ¿Bien? Pero muy bien. Cuéntese un cuento. No, no. Ay, qué bien nos Hasta ahí no vendría. llego. Es igual, es la Andresina joven. Pero no, hasta ahí no llego. Unos mates. Che, mira lo que... Mirá. ¿Vos creés que había gente que me agarré y me decía, no, porque esto fue un chivo, ojalá hubiese ¿Se sido lo un chivo? regalaron en Para Sí. Duhovne. No. Creían ¿Qué era, para Duhovne se- o para...? ¿Regalaron en serio? La mandó Duhovne. Mirá. Mirá que bien. Creían que es el Nombre ministerio mío. ¿Pero esta acá, vez ¿eh? Duhovne lo pagó de su bolsillo o sigue gastando la nuestra? No, a ver. Che, qué bueno. A ver. Abrí, Pablo, a ver. Sí. Cuchillo Mirá. necesitamos. Pará, Sí, ahí está, ahí. Ahí está. A ver, vamos a repartir acá entre Mirá los lo que presentes. sé. Mirá. Bueno, Oh. ves cada caja. Esta es la del ministro, Esta ¿eh? para nosotros, por Esta. las dudas, para el ¿Cuál? aire. ¿Este es el ministro? No, No, el esta es la ministro, que... Blanca. Para No. gracias a la gente de Chocarros que... Qué bueno. ¿Te gusta, Magdalena? Sí, me encanta. Llévate la caja, mira. Por si Pero queda muchas chocolate. gracias. Este es No como se la paga. Pero mira qué bien. Sí. ¿Qué pasa con el chocolate blanco? No, que en No. televisión es mejor chocolate blanco, por las dudas. Por las dudas. No sé Marrón. si, no sé si me... Limón. ¿Limón? ¿Quién Limón quiere te limón? gustó a vos. Clarita, vos sos viciosa. ¿Cuál querés? Limón. Limón. Muchas gracias. Para Ronda Editores. No, muchas gracias. ¿Caro? Ay, gracias. La de Marroc. A ver. Me encanta. Premio dulce de leche. A ver. Reparta, por favor. A los políticos no les damos porque reparte Duhovne allá. Sí, a ver. El del ministerio es gratis. Vos, La que Caro. escribió la nota Sí, se mi merece amor. la caja ¿Todo entera. bien? Muy bien. Muchas gracias. Y a Mauro le vamos a dar una caja porque Sí, viene estoy así. desocupado. Sí, ¿Y a- claro y que a sí, la que hermano. escribió? A la que ¿Eh? escribió la Le damos nota, una. tome, A la que tome. escribió. El chocolate blanco para vos. No, no me gusta. Bueno, Ah, ¿no te gusta? No quiso. Muchas gracias. ahí está. Mis hijos lo van a agradecer. Ahí está. Bueno, La próxima es todos contentos, ¿eh? chocolate. Claro, la próxima investigación periodística sobre algo un poquito más... Sí, Más decir, no sé, oneroso, ¿no? Rolex. Algún autito. Che, vamos a hacer algo, vamos a ocultar las cajas porque si no me van a cobrar a mí el... Claro. Sí. Ajá. Aparte todo gratis ha sido, te juro que por mis hijas, ¿eh? No las guardamos. ¿Las guardamos? No, Ahí la está, culpa chicos. es del ministro, Santiago, nosotros Me no voy a hicimos. comer todos los Qué chocolates rico que este. hizo. Este para que la vamos a abrir. Esta es la más rica de todas. Sí. Permiso, ¿eh? Sí, pero no te comas todas vos. No. tampoco. Yo la otra vez que viniste te regalé la muñeca que reparte la diputada. Sí, sí. ¿Que te gustó esa? Ahí va. Qué regalo, ¿eh? Tal cual. ¿Te lo vas a comer en serio? ¿Cómo Duhovne? Ajá. Bueno, ahora todos vamos a dar cuenta de estas cajas Si maravillosas. los políticos fueran fanáticos de esto nada más. Si vos crees. Seríamos Suecia, ¿eh? Sí. Mm, Se dice Es muy bueno este. Está Este es el bueno. mejor. ¿Ese de qué Y es? dulce de leche. el de dulce de De leche, leche. riquísimo. Claro. Deja de comer, voy a hacer el programa escupiendo. ¿En el ministerio de cuál reparten? No sé, porque Ah. pide una selección. Hago todo esto para que entre el chivo de Chocarrós. ¿Mm? Digan que es maravilloso. A mí Fantástico. me gusta de verdad, yo lo como en ¿Eh? serio. ¿Sabés la historia Soy- de Chocarrós? Venga, A ver, ¿cómo Qué es? rico. De lo mejor. La historia sano. de Chocarrós Ustedes es sabrán. de una señora. Ustedes sabrán Este, decirlo. Una señora que se dedicaba a hacer, para... Una señora judía que se dedicaba a hacer estas galletitas para Para la familia. la familia. Y un día, el hijo, que con mucha visión, habló con la gente de Gallo Oro, no sé cómo se llama Gallo. la compañía. Molinos. Se la vendió en no sé cuántos millones de dólares. Y tuvo un problema porque cuando fue a hablar con la madre dijo, yo no la voy a dejar de hacer. Entonces tuvo que volver a la compañía a decirle que lo permitieran a que su mamá siga haciendo para sus amigos las galletitas de Chocarrós. ¿Y ese es el origen? Ese es el origen. ¿Y Duhovne dónde entra en el cuento? El Duhovne le gusta. No, bueno. Porque está haciendo Duhovne- dieta. A mí me dijeron que Duhovne, todo esto después fue que una- se universaliza Sí, sí. Era el el hijo tema de Chocarrós, bueno, Duhovne, como se debe cuidar la gente- silueta. Claro, compra- la gente lo usa porque es una golosina que no engorda. Exactamente. ¿Tiene La cuánto? alfajor de 90, arroz. 90 calorías. No, Como una manzana. 99. 99. Bueno, gracias por estar, Mauro, con nosotros. No, En ustedes esta por noche invitarme. se ha hablado mucho de él, colega profesional de aquellos de primera, y fue desvinculado de C5N en las últimas semanas. Ya te habrás enterado de la noticia. En un rato vamos a estar hablando con él, pero obviamente, como buen periodista que es, va a opinar acerca de todos los temas. Vamos a ver el primer informe porque la Cámara se preparó cuchillo y tenedor para, de alguna manera, desmenuzar un proyecto que tiene que ir a la Cámara y entre todos, digo entre todos porque los argentinos estamos debatiendo qué va a pasar con las tarifas. Estamos todos de acuerdo que estaban atrasadas. Ahora hay gente que estas nuevas tarifas directamente no las puede pagar.
el dictamen que ha reunido a varios sectores de la oposición lo consideramos absolutamente inviable, una gran irresponsabilidad. Seguramente si sale así terminará siendo vetado. Marcos Peña salió a aclarar que en caso de que se apruebe es muy probable que se vete la ley. Qué visión, ¿no? Tan poco democrática. Me parece que lo importante es que lleguemos a un acuerdo, que encontremos una solución. Las 1001 dilaciones que el Poder Ejecutivo fue introduciendo para que en este Parlamento no se pueda ni siquiera discutir la cuestión tarifaria. Si yo te digo chirolita, ¿te falta respeto? Lo que les ofende no es que yo le diga chirolita. Gran parte de los funcionarios del gobierno han sido gerentes de las empresas. Pero lo primero que me gustaría saber es si están de acuerdo en que las tarifas no aumenten más de lo que aumenten los salarios. A partir de abril de 2018 pagarán menos de 1.000 pesos mensuales, 60%. Respecto a lo que acaba de decir el diputado Amadeo, ¿no se preguntan que quizás haya algo que estén haciendo mal? Así se construye. Por eso yo le remarqué a la diputada Camaño que entre los últimos 2 años sacamos 180 proyectos de ley juntos, discutiendo. Bueno, ¿qué pasó hoy? Hoy hubo reunión de comisiones y se trató de empujar unos proyectos. Hay 2 proyectos, vos sabés, uno de toda la oposición reunida, no me dejará mentir Daniel, y otro del oficialismo para tratar el tema de cómo se pagan los aumentos de gas. La oposición dice hay que pagarlos, hay que aumentar, es verdad, aumentar o empezar a pagar lo que el gas vale, aunque sea parcialmente, pero hay que administrar esto según el avance de los salarios. Lo que dice el gobierno es no, esto ya fue aprobado en audiencias públicas, se hizo todo el proceso legal, el aumento que se está dando, tanto de gas como de electricidad, tiene que hacerse ahora, este es el momento, en todo caso podemos financiar un poco, bueno, las propuestas radicales. Tiene que tratarse en comisiones para después poder ir al recinto, resulta que ya habían reunido 2 comisiones, hoy una más, está peleado el tema de los votos, hay diputados que pertenecen a varias de las comisiones, entonces si votan en las 2, si votan en 1, igual el gobierno lo que dijo, anticipándose y regalándole, poniéndole la pelota frente al arco a la oposición es, si esto pasa, lo vetamos, entonces también es más fácil hacer un proyecto que tenga cualquier cosa dentro, cosas buenas, malas, irrealizables, lógicas, razonables, irrazonables, porque total se espera que se vote. Guarda con el Senado, porque hoy dijo también el gobernador Schiaretti, que vos sabés que los gobernadores tienen una punta muy fuerte en el Senado. Bueno, en realidad las tarifas siempre son una potestad del gobierno, de los poderes ejecutivos, entonces no tiene nada que hacer el Congreso. Vamos a ver qué pasa con esa mini interna que empezó hoy. Cabot, buenas noches. ¿Cómo andás? Bueno, a ver, parece como por lo menos novedoso que en la Argentina, en el Parlamento se discute una cuestión tarifaria, ¿no? Parece novedoso. No sé si es el ámbito, francamente. Porque ahí priman intereses más políticos y demás que muchas veces técnicos y demás, ¿no? Ahora, ¿por qué se vota en el Congreso? Bueno, quizás, o seguramente, porque el gobierno nunca, sabiendo que era un tema, digamos, absolutamente horizontal a toda la sociedad, horizontal a todo el arco político, donde se necesitan irremediablemente consensos de mediano y largo plazo, porque detrás del tema tarifario hay una crisis energética. Y la administración de recursos energéticos a mediano y largo plazo requiere de planificación. Entonces, sabiendo que todos esos componentes están, avanzó absolutamente solo. Está bien, es verdad, cumplió lo que la reglamentación establece, que es el paso por audiencias públicas y demás, pero todos sabemos que no tiene demasiado efecto práctico. Entonces, finalmente, digamos, los partidos que vos no jugás, algunos lo juegan, bueno, lo está jugando la oposición en el Congreso. A falta por ahí de, como te digo, de una política a mediano y largo plazo que el gobierno debiera haber encarado, sabiendo que era un tema tan, te diría, horizontal a la sociedad y horizontal a las fuerzas políticas y a su vez de largo plazo, como para empezar a poner algún tipo de consenso en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el plan original, recordemos que fue con una economía que hoy iba a ir para arriba. Entonces el precio relativo, por así decirlo, de la tarifa iba a ser menor dentro de tu escala de ingresos. Bueno, pues ahora no solamente que la economía está planchada, sino que las expectativas se han caído. Entonces la gente aún es más renuente a pagar servicios, aunque esté de acuerdo en el fondo con que efectivamente... Pero el daño no se lo autoinfligió el gobierno, porque, a ver, para contextualizar, el problema comienza cuando los propios, los radicales, Cornejo, Mario Negri, Elisa Carrió, ponen en primera plana el conflicto tarifario. Muchos creían ver una mano maestra de Elisa Carrió obturando en la oposición la posibilidad de criticar el tema tarifario. Y fue todo lo contrario. Abrió una puerta
muy complicada para poner un apunte político a lo que pasó y que decía Claudio. El gobierno se enfrenta al problema, yo creo, más serio desde que asumió la gestión Mauricio Macri, porque no es el mismo contexto de cuando tuvo que vetar la ley antidespidos, porque los votos hoy en diputados están. ¿Por qué? Porque la semana pasada, cuando se votó, no se alcanzó los 2/3, porque no había dictamen de comisión, pero para la mitad más uno, que es la mayoría simple, están los votos. Magdalena, te saludo nuevamente. Sí. Todos sabíamos que había una crisis energética. Ahora, el tema acá es que hay gente, mucha gente, que no puede pagar. Exacto, exacto. Además, justamente mientras estaba escuchándolos, ¿no es cierto? El consumo puede disminuir, pero lo que no puede disminuir son las entradas que tiene un ciudadano como para vivir decentemente. Y esto parece que ahí hay un desajuste, ¿no? ¿Y crees que el gobierno va a reevaluar la situación o va a seguir adelante? Mira, creo que debería discutirse. No sé si reevaluar es la palabra, pero discutirse sí, por supuesto. A ver, ¿qué opina usted, por favor? ¿Cómo les va? A ver, para contextualizar, yo soy de los que creo que el Congreso no está para fijar tarifas. Las tarifas se fijan a través de un proceso que se llama la revisión tarifaria integral. Hubo un intento al principio, después hubo una denuncia en la Corte. Bueno, a partir de ahí se hizo la audiencia pública y se estableció un plan para cómo íbamos a poner las tarifas en valor. Porque si nosotros nos ponemos a mirar, digamos, este no es un gobierno que le agarró un ataque de sadismo y querer cobrarle tarifas a la gente. O sea, acá hay un problema de origen. El problema de origen es que hubo un modelo durante 12 años que decidió a partir de la decisión política de Néstor Kirchner. Eso lo sabemos, diputado, pero no se puede pagar. Hay gente que no puede. Pero, pero ya sabemos lo otro, pero esto tampoco se puede. Si no parece ser que el gobierno... Esto pasó también en diciembre con la reforma previsional. ¿Te acordás? Los cascotes, 40 toneladas, qué sé yo. Los jubilados cobraron los salarios, cobraron los haberes jubilatorios en marzo. ¿Escuchaste que hubo un problema? ¿Escuchaste que hubieran perdido tanta plata? Entonces, yo entiendo la posición de la oposición que recoge de la sociedad casos en los que realmente hay que hacer un esfuerzo para intentar entenderlo. Lo que no es menos cierto es que este es un problema que hay que solucionarlo, porque los argentinos nos acostumbramos, y no digo que sea un producto de que la sociedad está mal acostumbrada, es que el gobierno decidió durante 12 años regalarle las tarifas. Entonces, pero entre regalarla y esto hay un abismo. Pero no, es que vos le tenés que poner en valor. ¿Usted se acuerda de la primera medida que toman que después tuvieron que volver, Santiago? Lo primero que tenés que hacer es saber que eso tiene un costo. A partir de que tiene un costo lo tenés que pagar. Y que también requiere de un cambio cultural. Es que vos también empieces a cuidar lo que vale la energía. Yo era chico y mi mamá me decía, Álvaro, vos no sos hijo de empleado de agua y energía que no pagan la luz. Y andaba atrás mío apagándome la luz. Entonces, todo es un cambio. Y no es fácil, y no es doloroso. Y yo estoy acá como oficialismo, y me hago cargo del oficialismo. Pero mucha gente tiene que cerrar su local. Santiago, el otro día es que una persona que tiene una heladería. Mirá, mucha gente tiene, pues no puede pagar. Esta discusión en el Congreso, ¿cómo vino? Acordate, hace 15 días íbamos al recinto. ¿A tratar qué? No se sabía. Había un pedido de sesión especial por parte de distintos sectores de la oposición. Ahora, ¿qué proyecto íbamos a tratar? No se sabía. A partir de ahí fuimos a las comisiones. Primero Defensa del Consumidor y Obras Públicas, sacaron un dictamen. Hoy terminamos de tratar ese dictamen en la Comisión de Presupuesto. Hoy, 15 días después de haber tratado 50 o 60 proyectos distintos, ese proyecto está plagado de situaciones que no son aplicables. Un minuto, Magdalena. Sí. El problema está igual. Por favor, pero yo no lo niego el problema. Por favor, habla la señora, sí. No, pero creo que es una cuestión de sentido común. Es decir, calcular cuánto es un sueldo promedio, ¿no es cierto?, de una persona que trabaja 8 horas diarias, por ejemplo, en la industria. Vos fíjate lo que ha ocurrido con el personal de los supermercados, ¿no es cierto? Hay todo un grupo de gente que se ha quedado sin trabajo. Es decir, debería haber para esa gente que ha quedado en la calle, debería haber tarifas especiales. Hay tarifa social. Hay tarifa social. Pero no, hay un 33% si te quedás en la calle, no podés pagar ninguna. Pero está bien. Pero, a ver, está claro que... Sensibilidad se llama eso, diputado. ¿Qué haces? O sea, ¿no lo cobrás? Bueno, si te digamos, quedaste sin el trabajo, gobierno no. lo que ha hecho es reaccionar, y me parece que lo que hace dentro de las posibilidades que tiene, aplana aquello. Lo decía Amadeo hace un rato, el 60% va a pagar menos de 1.000 pesos. A ver, sí, por favor. No, me quedé pensando claramente el precio de la energía
alguien tiene que hacerse cargo porque generarla tiene costos. Ahora, lo que yo pienso es que desde el gobierno no se ha contemplado adecuadamente el gradualismo del que habla el propio presidente, no se ha tenido en cuenta para tomar decisiones que claramente en una curva, usted mencionaba recién perfectamente, llevó 12 años colocarnos en esta situación de crisis energética y pretenden en 24 meses resolverla. Me da la impresión que hay un gradualismo relativo y que se está imprimiendo un ritmo al incremento tarifario que, como bien decía Magdalena, hay muchos sectores de la población que no pueden asumir. Y además, déjeme decirle también que hay muchos sectores de la población que sí podemos asumirlo y que tenemos tarifas extremadamente baratas y que claramente parecen una burla hacia aquellos que están pagando montos realmente prohibitivos. Se da una clara diferencia de lo que ocurre, y acá tenemos un salteño que siempre nos recuerda en la Cámara, las enormes diferencias de que se pagan en tarifas en capital y conurbano con respecto al interior. Ahora, esa asimetría que tiene muchísimos años, intentás empezar a resolverlo. Vos fíjate que ni siquiera con las tarifas, con el gradualismo que se aplica, está llegando a cubrir los costos. Ahora, ¿Se entiende lo que digo? Álvaro, asumamos que es un país muy pobre y que lo que uno planifica en la planilla, cuando lo lleva a cabo, no lo puede llevar a cabo. Se excedieron, reconózcanlo. Yo, en este caso, creo que la oposición, como cuando ustedes eran oposición, tenían ideas brillantes cuando no manejan los números. Esto tiene un costo fiscal altísimo, son 90.000 millones de pesos, pero hay que entender que no se puede pagar. ¿Sabe por qué? Porque a esta altura seguimos con altísima inflación y porque hay otros costos altísimos. No es que la gente está en la calle y dice, che, ¿cómo me bajó el pan? ¿Cómo me bajó el tema de no sé qué? ¿Cómo me bajó tal producto? Subió todo. Entonces, Álvaro, hay que entender, porque ustedes le ponen un condimento que no es cierto. No es cierto, la gente no lo puede pagar. Álvaro, esto es mensual, no se puede pagar. Es que no se pueda pagar. Vos ¿Cómo fijate lo van a pagar? números, ¿En cuotas? La gente lo está pagando, hace un esfuerzo. Y aquellos que menos tienen, también el gobierno tiene que mirar a ese sector. Lo que hay que poner las cosas en su lugar, Pablo. A mí me tocó, siempre me tocó bailar Álvaro, con la yo más renga. reconozco Cuando que fue un estaba en la desquicio, ciudad, pero me tocó el aumento de la BL. Las cosas que me dijeron. Vos fíjate que hoy la gente después lo pagó a la BL. La ciudad no es la Argentina. Claro, no es la Argentina. Bueno, te estoy dando un ejemplo. Álvaro, no es la Argentina. En aquel momento, pero hagamos una la gente cosa. me decía, che, no Álvaro, se puede pagar la BL. Ustedes bueno, que son tan adictos a las encuestas, tienen que entender que hay una porción de gente que se queja por quejarse, porque por ahí se le cae algún otro proyecto. Bueno, son servicios y hay que pagarlo. Hay gente que no lo puede pagar. Y con el tema de la tarifa social también lo tenemos que revisar, porque me pueden dar la tarifa social, pero yo tengo que prender una vela, porque si gasto un poquito de más, ya paso y me excedo. Entonces me parece que lo normal es utilizar el Parlamento para parlamentar. Esto tiene olor al mes que se trataron el impuesto a las ganancias, ¿se acuerdan? Sí, diputado. Más o menos así. Yo creo que hay un tema de fondo que es lo que se decía recién. A la gente le llegó la boleta y esto tomó estado público cuando la gente, boleta en mano, que es objetiva, ahí no hay interpretación posible, la gente dijo, esto no lo puedo pagar o esto es un abuso o es un aumento desmedido. Y además creo que está mal hecho, yo lo vengo sosteniendo, esto que decía Álvaro recién. Aquí yo alquilo un departamento en Recoleta, tengo tarifa diferenciada, tengo ese cartel que se veía recién, que dice consumo con subsidio nacional. Entonces, mientras yo le digo al panadero de Salta, de Formosa, a la pyme, al comerciante, al jubilado, que pague 3, 4 lucas de factura, tengo en Recoleta un tipo que está subsidiado por el gobierno nacional. Entonces, no solo las tarifas son excesivas, recordemos que aumentan los salarios un 15% del registrado, después está el que no está registrado, el que no tiene laburo, y los aumentos van del 40, 60, 80%, más la quita de subsidio, porque no es solo el aumento. A vos te aumentan el 40 y además el subsidio que tenías, qué sé yo, de 500 te lo bajan a 200. Entonces la brecha sí ¿Pero está de acuerdo o no usted? A ver, sí, por favor. No, yo creo que básicamente lo que le está faltando es sensibilidad al gobierno. Que está claro que tomó una situación difícil y que había que actuar, que había un cuadro tarifario complicado, exportar energía y no exportar, todo eso está claro. Ahora, no está viendo la realidad. La realidad de Argentina es que la mitad de la gente gana menos de 12.000 pesos. O sea que una factura de 1.000 y pico de pesos es cara para que gana menos de 12.000. La otra realidad que me parece es que subieron mucho los costos fijos de las familias. Hoy una familia arranca pagando luz, gas, agua, transporte, combustible. Como no le alcanza, se endeuda. Yo miraría un dato que es el sobreendeudamiento de la familia. Crecen las tarifas
crecen los alimentos, sube la inflación, la gente se endeuda, va a la financiera de la esquina, a la vuelta, toma crédito acá, cuando no puede paga en cuotas, cuando no puede va al otro lado. Hay un sobreendeudamiento general que hay que tomar en cuenta. Es claro que no era fácil la situación del gobierno, pero para mí ahora se pasó de castaño oscuro. Vamos al próximo informe que tiene que ver con... Volvieron los scratches, ¿vieron lo que le pasaba ayer a Magario? Lo Sí. veíamos anoche en un adelanto en el Nosotros, programa. Algunos espontáneos, otros organizados. ¿Qué hay detrás de todo esto? Mirá. Se han convertido en el principal instrumento de los dos extremos de la grieta. No, no se preocupe, ya se van enseguida. Pero detrás de la aparente furia de la gente, a veces lo que opera es la política. Esto le pasa porque están rodeados de pelotudos, que de política no entienden nada. Argentina, el país del escrache. ¿Espontáneos u organizados? Hubo incidentes cuando la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, asistió a la misa por la sargento baleada. ¿Cuándo nos van a seguir matando, señora? ¿No le da pena que nos están matando como gusanos? Varias personas de este escrache, dicen, son dirigentes de la oposición. El Tigre, allí un escrache a la gobernadora Vidal y al presidente Macri. Minorías militantes, intolerantes, expresan esa frustración por haber perdido el poder que tuvieron durante el kirchnerismo. No son episodios aislados, hay un plan sistemático. ¡Viva el Prina! Nah, somos nosotros, pero después llegó más gente y otros grupos lo esperaban en el centro para putearnos el coche. Yo creo que es todo armado de lo puteamos y lo subimos a las redes, tanto con lo de Macri como con lo de Cristina, como lo de Scioli. ¡Scioli! ¡Devuelvan lo que robaron! ¡Cara dura! Gente que se acercó hasta la residencia de Alicia Kirchner. Paredes llenas de impacto de piedras, ventanas rotas. Un ataque organizado y planificado. Gracias, Garabano. ¡Esto no es el hambre de que vos metés a nuestros compañeros! Este es un grupo de ATE vinculado con la cámpora. Que quiere hacerle algún escracho a la Vidal. Estamos organizando ahí una movida en medio con algunos compañeros para llevar a incomodarla. Por favor, pon las imágenes de lo de Magario, que es la noticia del día. ¿Qué te pasa cuando ves estas cosas como ciudadana, como periodista, Magdalena? Varias cosas. Por de pronto me llamó la atención que el 1 de mayo, ¿no es cierto?, ayer, no tuviéramos un acto conjunto, uno. ¿Por qué varios? ¿No es cierto? Esto es una muestra de desunión. Es decir, el culto al trabajo obviamente toca a todos los niveles sociales, ¿no? Al que trabaja y al que recibe el fruto de ese trabajo. ¿Qué pasó? Es decir, nuestro mal entendimiento, nuestra falta de comunicación hace que ni siquiera podamos hacer una manifestación para el 1 de mayo. Sí, hubo varios actos. Sí, por eso hubo varios. Y Magario que aprovechó y fue a esta misa. Claro, Sí. fue en paralelo dos situaciones, ¿no? Se conocía y trascendía que la gobernadora Vidal estaba yendo a visitar a Rocío, a la policía baleada, a su lugar, al centro médico Fitzroy, donde está internada. Y en paralelo que Magario iba a hacer o iba a participar de esta misa en homenaje y demás, pidiendo por su pronta recuperación. A la salida, le pasa esto a Magario, bueno, que nosotros ayer hacíamos un poco la traducción de los insultos realmente muy fuertes, porque todos tenían que ver con la vida de los ciudadanos, ¿no es cierto? En este caso pueden ser de La Matanza. Yo digo, no hay que festejar ni escupir para pasa cualquier intendente de cualquier color político, porque el problema acá es la inseguridad. Sí, por favor, Carolina. Yo creo que a nuestro país le falta un mapa social y un mapa social real. Yo, la verdad, cuando veo a los políticos que cuando van a ver a alguien que está lastimado, herido, van con las cámaras, sinceramente siento un rechazo horrible, sea el signo político que sea, porque yo creo que si vos realmente estás preocupado por alguien, lo vas a visitar y no le avisás a ninguna cámara que lo vas a visitar, porque ya la situación de por sí, lo vas a visitar con cámara y te reitero, sea cualquier signo político, porque querés aprovechar esa situación. Recién hablábamos de las tarifas. Yo quisiera que a mí, coincido con que me parece que el ámbito es del Ejecutivo y la responsabilidad de adjudicar tarifas del Ejecutivo, pero me parece que sería bueno que todos los ciudadanos conociéramos un mapa social de cómo estamos, qué tipo de tarifa hay que aplicar, en qué lugar hay que aplicarlo, cuáles son los mayores lugares de concentración de producción, los que tienen menos producción, los que requieren de una tarifa para la producción agraria. No sé quiénes somos ya a esta altura. Sí, Pablo. Yo creo que, volviendo al tema de los scratches, hay algunos que están organizados y otros que son espontáneos.
Ayer debe haber gente en La Matanza que está en desacuerdo con lo que pasó, que es una brutalidad, y hay gente que va con el teléfono en 2 minutos, graba a Magario, que lo están insultando, lo sube a una red y dice, la escrachamos. Lo hacen todos. Lo hacen todos, y hay gente que desde el corazón siente cosas y las rechaza, y hay gente que se aprovecha, lo publica, lo levantan todos los medios como corresponde. También hay situaciones que son muy personales, y creo que el ejemplo es la mamá de una víctima de 11 con Cristina Kirchner. En una misa, la doctora Kirchner estaba rezando por Maldonado, no sé qué historia, y se acercó y la increpó el día que se produjo la misa en Merlo. Entonces me parece que tenemos que separar. No me parece mal que vaya María Eugenia Vidal a ver a Rocío. No me parece que Magario esté en una misa cuando los policías fueron atacados y no perdieron la vida. Estamos ante un hecho gravísimo que se meta gente. Hoy también pasó en Quilmes con otro tipo que van a robar armas y chalecos. Es un tema muy grave. Pero me parece que hay armados y hay gente que protesta espontáneamente. Pero el tema acá es que el rédito político detrás de todo esto y la especulación con subir esto a las redes también. Rédito político. Pienso en lo de Ducoté también en La Zanja. Un papelón. Hablando de campaña, buscame esa foto porque la verdad que esa foto es un poco la radiografía. ¿Dijo algo o no? Sí. No. También hubo un escrache a Ollarvide en un restaurante este fin de semana. O sea, la gente... ¿Es escrache o es que la gente manifiesta? En algunos casos es que la gente reclama al político, que no está mal que le reclame al político, cuídame, o que le reclame un juez que procedió. Son cosas distintas, ¿no? Un reclamo a un escrache, sí, es cierto. Sí, por eso, yo no sé si esto lo podemos llamar un escrache, no lo veo como algo armado o un grupo que fue. Según dirigentes sociales de La Matanza, aparece un personaje que algunos indican como un puntero, que no solamente se dedica a hacer punterismo político, sino que, según denuncian varias organizaciones sociales, se dedica también a otras actividades filodelictivas. Pero yo me quiero posar sobre lo que vos planteabas, Santiago. A mí me da la impresión que hay que poner en contexto la situación. La Matanza es hoy epicentro de una disputa política. Ustedes saben que La Matanza es un distrito que hoy gobierna una fuerza política opositora al gobierno nacional, y claramente hay una intención legítima por parte del gobierno de políticamente dar todos los esfuerzos, poner todos los esfuerzos para lograr que en el año que viene la elección los favorezca. Eso creo que transforma al municipio en epicentro de situaciones. Vos fíjate lo que pasó la semana pasada con seguramente un hecho de inseguridad, pero denuncias cruzadas respecto de la posibilidad de que se tratara de otras cuestiones, y otra vez La Matanza, y aparece permanentemente La Matanza en el eje de la discusión. Me da la impresión que lo que hay que pensar seriamente es cómo hacemos para que esto no aparezca como un aprovechamiento político y los temas no se solucionen. Porque que yo sepa, del asesino real del colectivero no se supo nada, y de la comisaría que tampoco se supo nada, y de los celulares tampoco se termina por saber nada. Sí, Clarita. Sí, yo creo que hay que diferenciar entre la protesta de la gente que está harta hoy de que sus necesidades, por ejemplo, en inseguridad, no estén satisfechas, y el escrache. Yo creo que el escrache lo debemos de condenar todos. Me parece un acto autoritario y cobarde. Sí, fascista. Le toque a quien le toque. Sí. Lo que pasa es que el escrache, lo que dice Clarita, ese tipo de escrache se está dando todos los días. Quizás en algunos nos enteramos, quizás nos enteramos más en los que tienen que ver con la política, que algunos filman. Sí, pero una cosa es un reclamo justo y genuino, y otra cosa es la especulación. Claro, pero se da todos los días. El otro día un amigo mío me decía que entró a un restaurante, que estaba sentado comiendo en un restaurante, y muy tarde entró un político recientemente liberado, pero sigue procesado por corrupción, ingresó al restaurante, ingresan directamente, va al fondo, para ver qué cara pone la gente. Cuando va al fondo y empieza a ver que nadie le dice nada, sale y se sienta a comer. Y ahí empezó la gente espontáneamente a gritarle. ¿Quién era el político? Zanini. El tema acá, ¿sabes cómo se llama eso? Zanini le pasó en su patria chica. Una justicia lenta se llama eso. Entonces la gente, estamos hinchados en el avión. Eso es un tema que hemos tocado varias veces acá, ¿no? ¿Por qué la justicia tiene esa lentitud que hace que en muchos casos deje de ser justicia? Porque las circunstancias son más veloces. Todo el mundo está harto y reacciona como puede a veces, ¿no? Sí. Yo no puedo entender por qué, ¿no es cierto? Cualquier acto judicial es infinitamente largo. Sí, tarda tanto. Sí, yo dividiría entre el escrache y el repudio. Ahí está. Claro. Yo creo que el escrache uno lo organiza. Vamos al restaurante enfrente que está Zanini, le armamos un escándalo, gritamos todo, tiramos cosas. Yo viví en un avión un repudio que le hicieron a Fernando de la Rúa, que subió
Y hay gente que lo tomó muy mal. Y como lo tienen a mano, lo tienen a tiro, le reclaman cosas. Como hoy la gente le dice a Verónica Magario, intendenta, estamos inseguros. La ve a Vidal. Vidal, tenemos problemas en la comisaría. Mire lo que pasó el otro día con el colectivero. ¿Eso es un escrache? ¿Eso es un repudio? Por eso hay que El escrache diferenciar. es, como dice Clara, si lo organizamos, si lo potenciamos, si armamos redes sociales. Ya en La Matanza tenemos un precedente lamentable cuando se inauguró el Metrobús, que organizaron por redes sociales. Díganle tal cosa a la gobernadora, cuando se acerque tienen que levantar la mano y gritarle no sé qué otra historia. Hay gente que está para todo ese tipo de cosas. El de Macri también, que fue en el sur, no sé en qué lugar, o cuando le abren la puerta en Tandil. Hay cosas que se organizan. Pero yo comprendo que en un país donde la justicia es tan lenta, la gente haga lo que hizo en el restaurante o en cualquier lugar. Ponele el sketch a Magario, por favor, que fue el de anoche, y nuevamente una metodología que se repite. Y de acá a que sean las elecciones el año próximo, esto lo vas a ver muy seguido. Sí, a ver. Lamentablemente, ¿no? Sí, a ver. Hay que condenarlo. Al scratch hay que condenarlo. El reclamo es justo. A ver, minuto, estamos al aire, ¿eh? ¿Hasta cuándo nos van a hacer matar? Señora, ¿qué rico? ¿Hasta cuándo nos van a seguir matando, señora? ¿Hasta cuándo nos van a seguir matando, señora? ¿No le da pena que nos están matando como gusanos? Como perro. Como perro lo ¿a usted no le importa el uniforme, no? La policía son todos un hombro, y ellos no defienden a nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué me tiene que agarrar la mano? A ver. Qué tranquilo. Porque es la verdad. Bueno, ahí estamos viendo entonces las imágenes. Esto le tocó a Magario y le ha tocado a todos, a todos. Es cierto que acá se mete la cuestión electoral. Poner la foto de Ducoté, que me parece un poco que es la síntesis, ¿no? La metáfora de todo esto. ¿La tenemos o no? Esta imagen, ¿es cierto esto o es verso? Él escribió un tuit. Sí. Pueden preguntarle a las familias de la zona más inaccesible del río Luján, que está en el cruce de Panamericana y el río. No hay manera mejor de llegar si no es por ese camino en bote como nos acercamos a ayudarlos. ¿Por qué? Porque plantea una periodista que estaba en el lugar. Esto es la vera de la Ruta 8, hay 122 familias damnificadas, inundadas después de lo que pasó, y vieron al intendente subido ahí en un contexto en que uno dice, bueno, está recorriendo el río Luján, está en contacto con los damnificados, y esto es una zanja pegadita al lado de la ruta. El señor Ducoté dice que desde esa zanja llegaba a las familias damnificadas. Los que estaban ahí dicen que esa zanja no tiene nada que ver con el río Luján propiamente dicho, ¿no? Sí, la imagen que está estática, hay una imagen de video donde se lo ve maniobrando con el bote, extrañamente yendo hacia adelante y hacia atrás, sin comprender muy bien cuál era la razón de ese movimiento. Él aludió que estaban grabando un video institucional para subir a una página oficial del municipio, video que después no se vio, o por lo menos no tuvimos registro de que existiera, pero claramente da la impresión que había un montaje, algo al que son afectos, estimados políticos, muchos de los ya políticos. hubo otro intendente, ¿no? Con las inundaciones de La Plata, ¿no fue Alac? No, Alac fue mucho más grave. No, Alac estaba en el Bruera. exterior. Pablo Bruera. Alac ya era ministro. Hablamos de Ducoté, hablamos de Magario, porque, bueno, y también Vidal fue a ver a la chica, a la policía baleada. Digamos, aprovecha, ¿esto lo hacen los políticos porque lo sienten, porque deben hacerlo, o es especulación, Cabot? Yo creo que la lejanía y la falta de respuesta de la clase política durante muchos años a los problemas concretos de la gente genera sobreactuaciones de ambos lados, ¿no? Por un lado tenés por ahí a muchos políticos sobreactuando situaciones. Me acuerdo, la verdad es que no sé el contexto de la excursión náutica de Ducoté, no lo sé si de ahí se llega o no, la verdad que no lo sé. Recuerdo, digamos, cantidad de situaciones, digamos, con botas. Sí, total. ¿no? Entonces, bueno, genera una sobreactuación por esta necesidad, yo soy distinto, tengo que llegar. Aparte da la casualidad que siempre se ponen las botas, hay un diario, un portal. Pero por otra parte también tenés del otro lado, la gente que, digamos, que hace años que no recibe respuesta de la clase política a problemas concretos, palpables, medibles, como dice Carolina, que uno reactúa muchas veces el enojo, ¿no? Porque vos decís, ahora que lo veo, le voy a decir de todo junto, ¿entendés? A un político
en este caso un intendente como es Magario o un presidente como es Macri. Entonces, en el fondo lo que hay es una enorme, digamos, una enorme disconformidad con la respuesta que da la política. Y eso tiene mucho que ver, digamos, con lo que veníamos hablando y demás, con la falta de debate, con la posibilidad de generar consensos te diría, en temas básicos, ¿no? O sea, del desconocimiento con el que muchos políticos tratan las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí cuando él hablaba de temas de energía, cometió 5 errores en un ratito, que no vale la pena marcarlo. Pero del desconocimiento, de la cosa de la ensalada, que se mete el tema porque te compraste un chocoarroz y no arreglaste con el... y arreglaste con el fondo, es otra cosa, digamos. Esto es un problema del chocoarroz, decodificarlo, lo entendemos todo, y aquello es un magma de problema, digamos. Pero igual de la un matanza nicho, tiene sus particularidades. Así No, como pero yo dije lo que- cuando escracharon a Magario, que esto le puede pasar a cualquiera, no podemos desconocer que la matanza se Totalmente, convirtió claro, primero sí. en el reducto kirchnerista por excelencia cuando perdieron el gobierno nacional. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires se refugiaron en la matanza. Ahí tenés al Topo Rodríguez, que era funcionario de Scioli, Alejandro Colia, otro A funcionario Débora de Scioli, Giorgi. a Débora Sí. Giorgi, a Claro. Feletti, al propio ¿Con qué Espinosa. pagas? ¿Ustedes se acuerdan cuando Espinosa dijo, apenas asumió el gobierno de Macri y el gobierno de Vidal, si se cae la matanza, se cae la provincia? Pero, Digamos, Débora- la matanza viene trabajando afanosamente y en detrimento, lamentablemente, de los ciudadanos de a pie para, bueno, que se caiga, como dijo Espinosa, que después se tuvo que retractar la provincia. Entonces, no, digamos que no todo es lo mismo No, también. seguro, pero vos lo que tenés ahí, por ejemplo, vamos a un caso concreto de falta de respuestas. AISA, que es nacional y que tiene algunos, partido del conurbano de Buenos Aires, tomó, digamos, la concesión de agua y saneamiento de La Matanza. Bueno, esa red tenía el 17% de penetración en ese territorio, ¿no? 17%. Que podemos indicar tanto del territorio en La Matanza que seguramente estaba concentrado en la zona urbana y que toda la zona no tan urbana no tenía agua potable. No hablemos de cloaca ni nada, sino agua potable. Entonces, ahí tenés un problema concreto, puntual, que la política no le pudo dar respuesta. Por X motivo, después lo buscaremos. Pero entonces, esa persona también sobreactúa su queja en algún Diego, punto. y Porque si dice, lo pero buscamos ahora, ¿por qué eso pasó? y bueno, está bien, Porque pero yo tenés entiendo lo que decís, está bien, ¿no? pero bueno, pero tenés ¿sabés qué pasa? pero Estuvieron- no podés llegar a un importa acuerdo si por una estuvieron ley de 12 años. tarifas. Está bien, pero estamos hablando de cifras reales y ciertas. Tenemos 8 millones de chicos pobres. Si Sí. vos atravesás, si un día te desvían desde la ruta 2 y te dicen, mire, vaya y tenés que atravesar La Matanza. A mí me pasó, y soy porteña y confieso que no voy todos los días a La Matanza. No sé cómo será Biafra, pero es terrible. Pero los gobiernan chicos los mismos hace conviven con las 27 aguas años en La cloacales, Matanza. las Chicos, aguas exacto. servidas, Gobiernan el los agua mismos, potable ¿eh? que no tienen. Exacto, y cuando pero lo que te necesitan digo una es- garrafa, la pagan 10 veces más que el señor que vive en Recoleta. Así Alguien tiene que armar un mapa. Sí, a ver, Arroyo lo Magdalena, sabe. sí, por No, favor. creo que es importante además recordar toda la historia. ¿No es Sí, cierto? ¿Se acuerdan claro. cuando Cristina en Harvard les dijo, muchachos, esto es Harvard, ¿no es La Matanza? Bueno, entonces esa frase yo no me lo olvido porque es de un desprecio y de un Total. abandono que llama la atención varios años después. O sea que hay zonas que han sido abandonadas a su suerte, ¿o claro. no? Pero por ellos mismos, porque gobiernan desde hace 30 años pero La ese es Matanza. el Lo interés. mismo. Perdóname, A ver, Pero no sí, tenés por libertad para Sí, decir, a ver, Me Débora. parece Ya uno. importante. Si hay algo que no se le puede achacar a este gobierno nacional, es que está invirtiendo en algo que la provincia de Buenos Aires tenía un déficit estructural de décadas, que es en infraestructura. Y los sectores más empobrecidos están viendo cómo en el barrio donde no entraba un camión para zanjar y poner una cloaca, lo están haciendo. Creo que en esto el gobierno está jugando un partido que me parece que propende a revertir la inacción de los gobiernos anteriores. La provincia de Buenos Aires durante muchos años gobernada desde el 87 para acá por gobiernos peronistas. Eso creo que está claro. Sí, Ahora, pero Mauro, juegan una cuestión electoral. Porque como nos pasamos Pero déjame votando, la obra. un escenario el año que viene puede ser Vidal Magario. Con el colectivero hicieron un show vergonzoso desde los dos lados con el tema de la Totalmente. inseguridad. Con lo de la policía se hizo un show vergonzoso en el día de ayer, en medio de una misa, y Rocío debatiéndose si puede volver a caminar o no. Entonces lo que tenemos que hacer, en vez de estar con tantas caras largas y tanto fastidio, más allá que el año que viene va a haber que votar, no utilizar al colectivero, no utilizar a los policías. La foto esa se pierde. Y pensar la de otra cloaca forma. queda.
La cloaca la va a ver los hijos de los hijos de los hijos. Sí, bueno, pero y digo, estamos eso es lo siempre en el importante. chiquitaje, Mauro, siempre estamos en el Metrobús, una obra bárbara en La Matanza. Paulo. Ponían un cartel, Magario intendente, ahí va otra, lo arrancaba, Vidal gobernador, ahí va otro, ponía Magario intendente. Estamos en estupidez, en poner en los autos la marca. Santi, La Matanza es la frontera. Es la línea de Fortini del siglo XIX, digamos. Ahí es donde se juega todo y donde si las tarifas tienen un sacudón, explota La Matanza. Si la inseguridad empieza a tener un respingo porque pasan otras cosas de índole social y también de índole política, interna, lo que fuera, generalmente van mezcladas, ocurren en La Matanza. Digamos, es un territorio donde todo se disputa y también se disputa el sentido. El sentido es esto, todo es para las redes sociales, todo es que se vea, que parezca, que alguien lo levante, que alguien lo converse. Si hacemos un acto, que se vea que somos le reclamamos todo a la gobernadora o a la intendenta, no importa, defendí mucho, ataqué poco. Entonces, me parece que es un lugar que mientras padece montones de necesidades, cada vez muy profundas, algunas se están mitigando y donde hay un partido político muy fuerte, una disputa política, quiero decir, un partido en términos futbolísticos, es el lugar de la frontera. Pero ahora, sí, un minuto, porque yo creo que pensaba esto, ¿no? Ningún político nos va a salvar. Nosotros esperamos todo el tiempo la salvación de un Mesías. Nos vamos a salvar entre todos algún día. No, yo no espero ningún Mesías. Yo espero la buena voluntad de los ciudadanos, de los gobernantes y un poco más de velocidad de la justicia. Sí. Escúchame, si la impunidad es prácticamente un estado de vida. ¿Pero por dónde empezamos? ¿Reclamándole a quién? Mirá, la justicia es un punto, ¿no? Mira, yo creo que la justicia es particularmente importante. No sé si estoy equivocada, acá hay gente mucho más calificada, no soy abogada, pero la justicia es fundamental para que un país funcione. Y funcione en términos no de velocidad, sino de ajuste a los tiempos. ¿Te das cuenta? No puede ser que te fusilen en una calle y entonces, bueno, eso se va a ver dentro de 6 meses. No, mañana. Sí, Débora, en último momento, fíjate, sí, porque finalmente, y después de este escrache que estábamos viendo, la intendenta Verónica Magario se reunió con autoridades de la provincia de Buenos Aires con el ministro Cristian Ritondo. Creo que tenemos la foto, ahí ves, se reunieron en la última hora del día. Bueno, lo que acordaron, y después te cuento el significado de la foto. Por un lado, lo que acordaron, Magario, aceptó la reunión con el ministro Ritondo, trabajar de manera conjunta. Tuvo que decir Magario, fíjate, estamos empezando una nueva etapa, y calificaron ambas fuentes, digamos, informativas, tanto desde el Ministerio de Seguridad de la provincia como desde la Intendencia de La Matanza, como muy buena la reunión, pero lo que subyace es que evidentemente, por lo menos en esta etapa, en donde para Magario es un problema muy serio lo que está pasando con la inseguridad en su distrito, fue al pie, digamos, fue a la reunión con el ministro Ritondo y acordó trabajar en manera conjunta, ¿no? Sí, el tema acá, obviamente, como decían, que La Matanza es en sí mismo prácticamente una provincia. Bueno, se habla de 1.400.000 Es igual que Uruguay casi. Claro, es el botín de la política. A ver cómo es la cosa, sí. La Matanza es lo que te puede definir una elección en la provincia de Buenos Aires. Entonces es un botín. Y es un botín que viene bien que le falte cosas. Porque cuando vienen los procesos electorales aparecen con las promesas. Está bien que sigan siendo pobres, que estén sin cloacas, que vivan con un nivel de inseguridad muy grande, porque así luego van a recoger y decir, mirá, te lo voy a solucionar. El punto es que si alguna Estamos hablando de cloacas en el año 2018. Pero estás hablando de agua potable. Sí, él dijo 17%. Pero pará, en la Argentina, para que tengas idea, en la Argentina, el 55% de la gente tiene cloaca. De ese residuo, digamos, que se junta, el 18% se trata. En la Argentina, no estamos hablando de Matanza, en la Argentina, el 18% se trata del agua servida, como le dicen, ¿no? Para tener una idea, Uruguay está cerca del 90%, Chile muy cerca también, hicieron un plan en los últimos años y también. Entonces, hay un problema. Pero, ¿cuál es el tema ahí en La Matanza también? Que por primera vez hay un espacio político que definitivamente le va a plantear pelea en el sector social más vulnerable, al peronismo. Y se lo va a plantear con otras herramientas, ¿no? Con obras. Bueno, va con obras y no vas a encontrar enormes problemas en los sectores más vulnerables de tarifas en La Matanza. Porque sí el gobierno ha sido muy eficiente en llegar a esos sectores sociales. La obra de gas. Sí lo vas a encontrar en la clase media, seguramente, y en el sector de pymes y comercial.
¿no? de la matanza, pero no en la clase baja. Y por primera vez en la clase social más vulnerable, por primera vez hay un espacio político que va ahí al corazón de lo que fue, por así decirlo, la maquinaria peronista bonaerense en los últimos años, a plantearle una disputa de poder, con herramientas que el gobierno sí, por favor, no diputado. conocía, que el Sí, peronismo yo conocía. creo que hay mucho atraso en la Argentina. Me parece que está claro que han fracasado muchos sectores, muchos gobiernos en dotar, y a medida que uno va al interior lo ves mucho más, ¿no? El caso de La Matanza es similar a lo que puede pasar en el Chaco, lo que puede pasar en muchos lugares del interior del país. Ahora, también creo que los que hacemos política estamos acostumbrados también a saber que tenemos la responsabilidad de dar la cara. No digo ante un escrache, pero cuando hay alguien que tiene un dolor, hay alguna respuesta que no hemos podido dar o alguna situación, hay que dar la cara. Claro, pero forma diputado, parte la del diferencia trabajo. con La Matanza es el volumen político que tiene. Por eso es claro, interesante lo que decía recién él en relación a que, por un lado, están los proyectos de regionalizar La Matanza, que la gobernadora Vidal en este programa reconoció ahí que estaba pensándolo, pero lo quería separar de un año electoral. Bueno, no sé, todavía no tenemos muchas noticias. Y también, respecto del volumen político, lo interesante es que el gobierno está yendo a pescar en esos sectores más vulnerables. Por eso el problema lo tiene con la clase media, como entiende que la clase media es una suerte de electorado cautivo, está yendo a pescar en esos sectores en donde tradicionalmente la opción del votante es una opción peronista, sea cual fuese. Entonces, ahí me parece que es lo que está buscando traslado de voto, digamos, el gobierno hacia la fuerza Cambiemos de esos sectores más postergados. Sí, a ver, por favor, Magdalena. Estamos hablando de todo el tiempo de cuestiones que tienen que ver con elecciones, con votos. Sí, efectivamente, y esto creo que es muy tristemente, negativo. claro, es muy negativo, porque se está, digamos, jugando con la necesidad del prójimo, me parece, ¿no? El voto sí, efectivamente, puede depender de un mejoramiento de vida, pero esa no es la forma de conseguir un voto, ¿no? Y lo que es el clientelismo, ¿no? Lo que es ese uso y abuso que hace la política de la gente más necesitada que creen que le regalan algo y en definitiva es de ellos. Le corresponde. Claro, le corresponde. Le corresponde. Ajá. Sí. Sí, por favor, Arroyo, sí. A mí me parece que hay varias cosas. Primero, en el conurbano, si uno agarra un mapa de la Argentina, que es esto, el conurbano es un puntito, es el 1% del territorio. Ahí vivimos 12 millones de personas. En La Matanza casi 2 millones. La Matanza es el único municipio que tiene primer, segundo y tercer cordón. Es extendido, es el municipio más grande que hay en la Argentina y tiene problemáticas muy fuertes. Entre otras, hoy con el tema de la luz, lo que pasa en varios partidos del conurbano, entre otros en La Matanza, es que la gente compra una tarjeta, mide, le carga 200 pesos, tiene luz hasta los 200 pesos, cuando se le termina tiene que ir a cargarlo de vuelta. O sea, es un fenómeno bien complicado en términos sociales, el conurbano. ¿Hasta cuándo vamos a seguir analizando? Desde que soy chico estamos diciendo lo mismo. Ahora, ¿qué creo yo que hay que hacer a en términos generales? Para mí, en el corto plazo, uno es, creo que el gobierno efectivamente está haciendo obra pública. A mi modo de ver, tiene que hacer mucha obra pública de pico y pala. Vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, vivienda social, que genere mano de obra intensiva. Eso en parte está faltando y yo creo que es el desafío. Lo segundo es que armar un sistema de crédito no bancario. Lo que está pagando todo el mundo en tasas de interés son 120, 150% anual. Hay que armar un sistema de crédito no bancario a tasa del 5% para el gasista, el plomero, el carpintero, la señora que tiene su dificultad, la señora que cose ropa en su casa. Eso son 4 millones de personas en Argentina que están dando vuelta a tasas altísimas. Y lo otro que a mí me parece que es el tema central para el conurbano bonaerense es dar vuelta a la escuela secundaria. La mitad de los pibes están fuera de la escuela secundaria. Una escuela secundaria que tiene 14 materias, que es enciclopedista, que tiene un montón de dificultades. Hay que armar eso, hay que dar vuelta, hay que hacer una escuela. Pero ¿sabes que hoy el gobierno tiene un problema con el tema de la obra pública? Que así como le trajo mucho rédito político en la etapa electoral de la elección de medio término, hoy, con la alta inflación, la problemática tarifaria y las dificultades económicas en cuanto a salarios que van mucho más atrasados que lo que aumentan los precios, la gente dice, sí, las obras fantásticas en mi barrio, pero no llego a fin de mes para comprarle la comida a mis hijos. Y se tienta el gobierno, en el 2016 hubo una caída fuerte, en el 2017 levantó y sobre todo en el segundo semestre que se votó, ahora hay una caída de vuelta de la actividad. Hay un freno a la obra pública, hay obra pública, pero un freno y seguramente el año que viene va a poder potenciarla. Hay que empezar a armar un sistema que esté desenganchado del tema electoral para mí. ¿Qué creo yo? Yo soy optimista en términos generales que el único buen lugar que hay en la Argentina es la escuela. Cualquiera que quiera hacer algo en el conurbano tiene un solo lugar que es la escuela. Lo mejor que hay es la escuela. Lo único que tiene legitimidad, aún para el padre que va y genera un hecho de violencia contra un docente, es que cree en la escuela, que sabe que ahí están sus hijos en un buen lugar con todas las dificultades. Si no empezamos a fortalecer la escuela, no hay desde dónde reconstruir el un minuto, por favor, social. porque ya que lo tenemos a Mauro acá,
lo habrán escuchado su nombre porque, bueno, está Cristóbal López preso, está Fabián de Sousa preso y desvincularon al periodista de C5N, Mauro Federico. ¿Cuándo fue, Mauro, que te desvincularon y por qué motivo? Formalmente recibí hoy la comunicación a través de una carta de documento que se cursó el día jueves por la tarde. El día jueves por la tarde. Déjame aclararte algo. Por favor. Yo no solamente trabajaba como columnista político en C5N, Sino en ámbito también. sino que era subdirector periodístico de ámbito financiero. Bueno, la causa aludida, el despido es un despido causal. Con lo cual me dejan en la calle después de haber trabajado 4 o 5 años en el grupo Indalo, sin ningún tipo de resarcimiento indemnizatorio, sin haber tenido un solo incumplimiento. Mis compañeros, incluso mis propios jefes, saben que yo soy un periodista que trabaja a destajo, que me importa tener el trabajo terminado y nunca el horario. La causa aludida tiene que ver con un episodio ocurrido la semana pasada, que el otro día yo lo escuchaba muy bien a Chiche Hellblum aquí en el programa, hacía referencia, en donde se ve a un grupo de periodistas, entre los cuales yo me encontraba, en el fondo de una transmisión que se estaba haciendo en vivo en ese momento, en el canal C5N, desde la redacción de Ámbito Financiero, se nos ve abriendo un paraguas. En realidad estábamos en el fondo de la transmisión haciendo junto con otros periodistas, algunos movimientos con un paraguas. Hacemos un punto porque tenemos un problemita con el micrófono. Sí, dame el de mano. No importa. Ahora, a diferencia de otros periodistas del grupo, Mauro, vos entrás con la gestión de Sousa. A diferencia, digo, de otros periodistas que tienen una antigüedad, una trayectoria, digamos, que viene de distintas administraciones. Sí, a mí a Ámbito Financiero me designa. Yo entré al Grupo Indalo trabajando en Radio 10 y en C5N. Pero con la gestión de Sousa López. Te lleva de Sousa. Sí, Ámbito. En realidad quien me convoca, yo de Sousa y a López no los conocía, quien me convoca es Francisco Mármol, que en ese momento era gerente de contenidos. Él me lleva a trabajar allí. Estaban ya de Sousa y López, claramente. Y luego de 1 año y medio de trabajar en C5N y en Radio 10, deciden enviarme, tras la elección del año 2015, en donde el kirchnerismo derrotado. Pero sí ganó para C5N. Bueno, esa es una no, lo vimos todos. Que yo no comparto. Ganó Scioli y ganó Aníbal Fernández, pusieron ustedes. Sí, yo tras esa decisión me trasladan a Ámbito Financiero como integrante del cuerpo periodístico. Me asignan esa función, como director periodístico primero y luego como subdirector periodístico. Bueno, volviendo un poco a lo que vos me preguntabas, Santiago, este episodio para la empresa significa una grave injuria, una grave falta de respeto contra la empresa y por eso dispone el despido. El paraguas. El paraguas. Abrir un paraguas detrás de, o sea, no detrás de cámara, sino detrás del periodista que se encontraba, y te estoy hablando un detrás, ustedes que manejan televisión, yo estaba junto con otros colegas, a la distancia que está esa cámara aproximadamente, estando el periodista en primer plano, es decir... ¿Vos te querías ir? Deben ser supersticiosos. No, evidentemente, no había sido la primera vez que había pasado esto, había habido anteriormente otras situaciones de características análogas, no te digo idénticas, porque alguna vez apareció un par de periodistas jugando con un globo. Y cuando se habla tanto de la libertad de prensa... Sí, libertad de el problema es este justamente. El grupo hizo una alusión a lo largo de las últimas semanas a los periodistas, desde la gerencia, de alinear una forma de pensar respecto de lo que estaba ocurriendo con la situación de los accionistas del grupo, por lo menos hasta la semana pasada, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Situación u opinión que yo no compartía respecto a lo que significaba la marcha del proceso judicial que los involucra. Se planteó que había que plantear esto públicamente como una persecución a la libertad de expresión, cosa con la que yo no estaba de acuerdo, pero al no estar de acuerdo no significa que iba a plantear lo contrario, sino que pedía que me eximieran de la responsabilidad de salir en cámara diciendo algo con lo que yo no estaba de acuerdo. Pero no te echan por eso, o sea, el episodio del paraguas. Bueno, manifiestamente lo que aluden es esto. A entender que sí. Lo que aluden es esto. Bueno, pero vos al aire nunca tuviste la oportunidad de decir nada contrario a ese pedido que te hicieron sobre López y de Sousa. No, jamás hice algo contrario. Lo que no hice es responder a la sugerencia de que se hablara de este tema en mis espacios, como columnista político que era el Noticiero de la Mañana, ni tampoco lo hice en Ámbito Financiero, donde hemos tratado, y Liliana Franco puede dar fe de eso, de evitar
que se genere lo que nosotros consideramos una contaminación de la redacción de ámbito con postulados y con ideas que en ámbito financiero, en el espíritu de la redacción, no se compartían. Es decir, eventualmente efectuar las críticas que se efectúan en C5N, la redacción de ámbito no lo veía con agrado, y esto significaba de algún modo que se buscaba cierta independencia en cuanto a la imagen de ámbito financiero. Esto fue un trabajo de los editores. Vos te haces cargo que con lo del paraguas estuviste mal. Absolutamente. Algo fuera de lugar. Déjame decirlo. Una cosa no tiene que ver con todo lo otro, ¿no? Déjame decirlo. Yo al día siguiente hablé con las autoridades del grupo, pedí disculpas por la situación, les ofrecí. ¿Pero crees que se agarraron de eso para...? No lo creo, estoy convencido, Santiago. O sea, estoy convencido. El día viernes, anterior a que se proceda a despedirme, la productora del programa donde yo trabajo recibió un llamado en persona de Fabián de Sousa, luego de que yo participara en C5N, haciendo alusión a que si yo en ese momento iba a comentar lo que estaba comentando, iba a terminar haciendo mis columnas en el bar. ¿Qué estabas comentando? Habíamos hablado de las tarifas, yo había aludido a una nota de Rubén Rabanal, un columnista de este espacio, que había tras un off con el presidente Macri, explicado, bueno, creo que estaba también la colega Liliana Franco en ese off, había explicado en un artículo en ámbito financiero la posición que el presidente le había explicado a sus compañeros de Cambiemos, y eso lo contaba Rubén. Yo hago alusión a esto, esa fue mi intervención en ese programa, y cuando la productora me dice esto, yo me sorprendo, digo, perdóname, ¿a qué se refirió de Sousa? Y me dice, no sé, dijo esto y colgó el teléfono. Yo claramente tomé eso como una amenaza, porque que el dueño te llame o se comunique con la producción del programa donde vos estás o del noticiero donde vos estás para decir eso, sin dar precisiones al respecto, sonaba en un tono amenazante. Igual, Mauro, marquemos, más allá que somos todos colegas y a nadie le gusta quedar sin trabajo, que no hay una cuestión de falta de libertad en tu trabajo. Porque no es que vos, por decir algo contrario a una línea que era en defensa del señor López, el señor de Sousa, te echan. A vos te echan porque aparece con el paraguas, diciendo no sé qué cosa. Se agarraron de eso. Cosa por ahí. Claro. Porque si no, en un momento tan sensible, donde hablamos de libertad de expresión en la Argentina. Pero justamente lo contrario, Pablo. Objetamos este tipo de personajes que caen en los medios, también tenemos que ser justos y separar una cosa de la otra. Estoy totalmente Porque si vos salís y decís, para mí el señor López y el señor de Sousa, y te rajan por eso, obviamente que no va a haber una persona que no te va a defender. Pero esto es una cuestión más de conducta, de disciplina, que de una cuestión de falta de libertad. Déjame hacer dos observaciones a lo que vos apuntás. Yo en ningún momento hablé de atentado contra la libertad de expresión. Ese fue el argumento que usaron los accionistas del Grupo Indalo para defenderse de la marcha del proceso judicial que los involucra. En todo caso, lo que yo hice fue pedir que me eximieran de la responsabilidad de salir a decir eso. Es decir, que se estaba cometiendo un acto de censura o, en este caso, de atentado contra la libertad de expresión por pretender avanzar en un proceso judicial con los dueños del Grupo Indalo. O sea, te rajan por el paraguas. Ese es el argumento. Pero, a ver, una empresa de Argentina, sea Indalo, cualquiera puede echar a cualquiera. Sí, totalmente. Obvio, ¿no? Obvio. Si dice, bueno, no quiero que trabaje más conmigo, me puede pasar hoy, ahora, me puede estar pasando a mí ahora o mañana o cuando fuere. Siempre y cuando, digamos, bueno, pague las indemnizaciones que la ley. Acá el punto es el despido con causa. Entonces, la elección de la causa pareciera como una excusa para esconder alguna otra, ¿no? Alguna otra causa. Ese es el punto. Porque en realidad, Indalo, quien sea, puede echar a cualquiera. Totalmente, y está todo su derecho. A ver, el detalle, y por eso lo mencionaba, no era la primera vez que esto ocurría con otros integrantes de la redacción, y sin embargo eligieron esta vez, que fue tras la amenaza recibida por Fabián de Sousa, para tomar esta decisión. ¿Pero por qué con ustedes? Porque el otro día estuvo Babi acá y Babi marca los puntos y dice lo que piensa. De hecho, Babi habla muy bien a nivel personal de Cristóbal López, pero dice, creo que lo que hicieron está muy mal, que vaya preso, no tiene ningún problema. ¿Por qué con algunos sí y con otros no, cuando había una orden de defender a capa y espada cosas que son muy complicadas de defender? ¿Cómo defendés eso? Yo deduzco que debe tener que ver con la espalda que cada uno de los profesionales que trabajan en el Grupo Indalo tienen. Babi es una persona cuya trayectoria tiene muchos años, es de las personas que acostumbran a utilizar el micrófono de Radio 10, en este caso, para decir exactamente lo que piensa, y si bien es cierto, y no lo va a negar él, que ha recibido llamados o de algún modo presiones en algún momento, creo que con Babi es más difícil
de meterse que con alguien que tiene un perfil bajo, que más allá de los 30 años que llevo trabajando de periodista, no soy una persona que habitualmente salga a decir estas cuestiones, salvo cuando realmente se pone en juego mi profesión. Ahora, ¿cómo era, Mauro? Alguien decía, por ejemplo, en C5N, porque vamos a ver, la línea es, de Sousa y López están presos para atentar contra la libertad de expresión de los medios opositores, digamos, si la voz uniforme debía ser esa para todos. Yo los invito, si quieren, a ver lo que ha hecho la transmisión de C5N. Sí, pero ¿cómo funcionaba, digamos? ¿Qué es lo que vos te negaste a decir? ¿Qué es lo que vos te negaste a decir? A ver, la indicación para todos los columnistas políticos, para todas las personas que hacíamos, en este caso, presentaciones públicas sobre temas de actualidad, tenía que ver con bajar esta línea de que... Presos políticos, que ellos eran presos políticos. Exacto, que es lo que estaba ocurriendo en la Argentina, es que al único grupo periodístico que se planta frente al gobierno, a los dueños los quieren meter presos. ¿Pero qué problema hay si pueden hacerlo lo mismo con los dueños presos? Lo de los dueños no tiene nada que ver con libertad. A ver, no estoy defendiendo ese argumento. Saqué a la señora. Cuando se habla tanto de la libertad de expresión, a mí me parece que me remito a épocas oscuras, negras. ¿Hay libertad de expresión ahora, Magdalena? Sí, yo creo que sí. Ahora, perdón, yo te quería preguntar, ¿vas a juicio? Mira, el día de hoy me llega la carta de documento. O sea que yo hoy notificado... Escúchame, te despidieron. ¿Vas a juicio? Claramente, claramente habrá... Sí, me imagino. ¿Y juicio contra quién? Contra los dueños de la empresa. Pero ahora están no presos, se sabe. ¿viste? Sí, claro. Voy a hacer una es un problema serio. Bueno, te voy a contar una anécdota pequeña para que tengas idea el lugar donde están estos personajes. Estamos hablando de López y de Sousa. De Sousa hace poco tiempo fue despedido de Oil, ¿sabías? Sí. Lo echó la administración, que está ahora los interventores, lo echaron. Porque él, además de socio, tenía un sueldo como empleado. Entonces, como no iba a trabajar, obviamente, pues estaba preso, y además no tenían registro de su actividad y demás, los administradores lo echaron. O sea, lo echaron a López, perdón, a De Sousa de los síndicos, y aparte lo O sea, echaron el socio porque del se dueño lo cobraba, echaron. Y respecto cobraba por dos Claro, temas. cobraba Cobraba por- como director y Claro, como empleado. tenía que un no sueldo podés. como empleado. Entonces, como empleado lo despidieron. Y también hubo causales que era, bueno, no venís a trabajar, flaco, ¿qué querés que te diga? Sos el dueño, pero no venís a trabajar. Déjame observarte algo, porque cuando yo hago referencia a mi carrera, suelo no ser autorreferencial, detesto ser autorreferencial. Pero yo vengo trabajando en ámbito financiero hace 2 años y medio y vengo haciendo un trabajo denodado para articular junto con los editores, pero además soy periodista. Y yo vengo trabajando cumpliendo horarios y cumpliendo funciones, como se me indica. Jamás fui apercibido. ¿Ustedes se enteraron de unos ratones que se comieron 800 kilos de marihuana? Sí. ¿Saben por qué se enteraron? Por una nota de ámbito financiero que escribí yo. ¿Ustedes se enteraron que hubo intervenciones y pinchaduras telefónicas a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan? ¿Saben dónde salió publicado eso? En ámbito financiero, en una nota que escribí yo. O sea, yo estoy en permanente actividad y eso, uno entiende que debería haber sido considerado a la hora de tomar la decisión que tomaron en el contexto en el que yo les estoy planteando, porque lo que hoy Débora me hacía una observación. Todo hay que plantearlo en su contexto. En la misma semana que De Sousa y López son detenidos finalmente por orden de la justicia, están tomando esta decisión cuando a todos los medios le habían bajado la indicación de plegarse a la campaña para decir que esto era un atentado contra la libertad de prensa. Algo que yo no hice. A todos los medios de Indalo. A ver, tenemos la imagen del paraguas. A ver, por esto supuestamente lo echan a Mauro. A ver, ponela. Esta es la imagen. Este es Ahí. Este es mi compañero Gabriel Morini, Sí. que estaba haciendo una columna en ese momento. Esto es el vivo del noticiero de la tarde de C5N. Y ahí pasás con el paraguas. Por Sí. ahí atrás. Sí, Verán, claro. es una fracción de segundo. No hay. A ver, Mm. déjenme decirle otra cosa. Los que trabajan en Grupo Indalo lo saben. Hace 11 meses que venimos cobrando los sueldos en cuotas. No se nos hacen los aportes. A los trabajadores del Grupo Indalo no se nos hacen los aportes. En ámbito financiero nos adeudan todavía un 30% del aguinaldo correspondiente al primer semestre, el que debieron haber pagado en diciembre. Y estas personas que incumplieron con la ley, yo podría, como todos los trabajadores del Grupo Indalo, podría haberme considerado despedido con causa. Sin causa, Sin causa, al con haber muchos, sí. incumplido con los deberes que ellos tienen como empresa.
Y ninguno lo hizo, ¿por qué? Porque estamos poniendo el hombro para sacar adelante los medios, que somos los que creemos que van a sobrevivir a todo lo que hay detrás. Porque ámbito financiero y Liliana, aparte que es su mayoría histórica, son medios muy exitosos, digamos. C5N, ¿no? Radio Claro. 10, son medios muy exitosos. Y que no tienen por qué sucumbir. Y por eso nosotros pusimos y venimos poniendo el hombro todos los trabajadores, no solo los de ámbito financiero. Ahora, si yo veo eso, la verdad que es un gesto casi que pasa, ¿no? Sí, la verdad. ¿Quién hizo una causa de esto? ¿Cómo te mandan a llamar a vos por un paraguas que se ve muy poné vuelta la imagen? Yo no había visto la imagen, pensé que era algo mucho más son 2 obsceno, segundos. pero bueno, ¿Y la sí, que sí. se hace el preso cuál es? Son 2 segundos de la imagen, de una imagen en la que aparecemos. Por eso digo, ¿quién me llama? Me llama el gerente de Recursos Humanos del Grupo Indalo para preguntarme qué había pasado. Yo le explico la situación. Le traslado, realmente, si hay algún inconveniente, apercíbanme, me hago responsable de la situación. Además, no soy yo el que participa, pero soy el responsable de la redacción. Yo asumo la responsabilidad como subdirector a cargo de la redacción, en términos periodísticos, claramente. Y le digo, apercíbanme, me hago responsable de la situación. Me parece que hay temas más importantes, al gerente le digo, de los que ocuparnos en este momento. Todavía no pudimos terminar de pagar los sueldos. Fabián, pensemos en esto. Digo Fabián, no de Sousa, yo no hablo con de Sousa. Bueno, a las 2 de la tarde de ese día me comunicaban que no podía ingresar a ámbito financiero ni a C5N. Bueno. Vamos a un tema, la verdad que extremadamente delicado, no es porque este no lo sea tampoco, ¿no? Pero es un tema que tiene a toda la sociedad expectantes de definiciones, de saber finalmente la verdad. Los moyanos la miran en la justicia, hubo allanamientos en Independiente, las causas que se entremezclan, y está con nosotros Gustavo Gravia. Gustavo Gravia fue trending topic desde ayer por una investigación, por dar algunos nombres, viene a decir, nos viene a contar acerca de lo que ha pasado. La verdad que fue extraño, muy raro. Desafortunado, a mi parecer, Gustavo, con todo respeto te lo digo, pero bueno, sé de la clase de periodista que sos, sé que la investigación también la comenzaron ustedes desde Olé, y vamos a conocer un poquito más qué pasa en Independiente, qué pasa en este club, qué pasa en el fútbol, qué pasa con los chicos, qué pasa con los menores y también qué pasa con los moyanos. Hoy fue un día muy importante, mirá. Horas difíciles para Moyano. Acelera la justicia. Día complicado para el líder camionero que incluyó 2 allanamientos en Independiente y en la AFA. ¿Hay posibilidades de que el sindicalista vaya preso? Están allanando la sede de Independiente. Tiene que ver con supuestos desvíos de fondo de la dirigencia de Independiente. Que también en agremiados y se suma la AFA. ¿Por qué? Por una denuncia. El juez Armela ordenó este allanamiento y todo tiene que ver por la causa que investiga a Hugo Moyano por lavado de dinero. El resultado del allanamiento es positivo, es decir, lo que se vino a buscar aquí en otros allanamientos se encontró. Todo surge a partir de las declaraciones que ha hecho Bebote Álvarez. Camionero tenía una empresa, Martín Tour. Ellos sobrefacturaban los viajes para el reintegro a Pablo Moyano. Y bueno, entonces, ¿quién lo paga? ¿Quién maneja a la Barra Brava? ¿Quién? No sé, decímelo vos. El club, los Moyanos. Cuando yo agarré Independiente, era un desastre. Lo ordenamos, lo acomodamos, hicimos las tribunas. Y ahora resulta me denuncia Bebote Álvarez. Y la justicia le toma la denuncia. No estoy imputado, no estoy nada, esto es una mentira. Bueno, a ver, obviamente, Gustavo, te vamos a escuchar. Tenés todo el tiempo para explicar absolutamente todo. No, a ver, bueno, me pasa lo mismo que a Mauro, ¿no? Que recién dice, ¿saben quién hizo tal nota? Que descubrió tal cosa, yo. ¿Saben quién hizo tal cosa? A veces es difícil cuando uno hace una investigación, tener que explicar quién es uno y desde dónde se hace. Primero, fue un error haber dado el nombre de 2 jugadores, mostrar, en realidad lo que hicimos fue mostrar la causa judicial, nosotros no inventamos nada. Yo asumo que fue un error y nada, le pedí perdón públicamente, en privado y públicamente, a las familias de los jugadores mencionados. Los dimos porque son mayores de edad y bueno, tachamos los nombres de todos los menores, yo tenía toda la causa en exclusiva. Lo que hicimos fue... ¿Esto se dio ayer? Esto se dio en el día de ayer. ¿En TIC?
en el programa No Todo Pasa de TIC, donde nosotros íbamos a hacer un informe especial sobre todas las novedades del caso Independiente, porque teníamos material exclusivo. Entre ese material exclusivo, lo que teníamos era todo lo que había valorado el juez para hacer los procesamientos con prisión preventiva de los 6 abusadores de los chicos. Está Leo Coronarasi, Silvio Freitas, Martín Bustos, Alejandro Dalcín, Juan Díaz Bayone. En ese informe, yo tenía una declaración, la verdad es que todos somos periodistas, todos saben cómo labura cada uno, cómo laburamos todos, y yo vengo teniendo información que me dicen está en secreto de sumario. Sí, pero uno tiene fuentes, y la verdad que la información la va consiguiendo. 10 días atrás yo consigo las declaraciones de todos los que declararon en la causa. Me llama poderosamente la atención que hay 3 testigos de identidad reservada. Y que dan nombres. 3 testigos de identidad reservada que dan nombres. Nombre del mundo del fútbol. Tengo eso y digo, yo acá no voy a dar nada. Hasta no ver qué valoración hace la justicia de los testigos de identidad reservada, no voy a decir nada. Más allá de que los testigos tienen juramento de decir verdad y mucho más un testigo de identidad reservada. Sale el fin de semana largo, el procesamiento con prisión preventiva de los 6 abusadores y yo consigo el extensísimo fallo, que son entre sus 2 partes cerca de 170 páginas. Bueno, hago un análisis completo de eso y encuentro que de los 3 testigos de identidad protegida hay uno que el juez valora como muy positivo. Los otros 2 los deja de lado, con los cuales los otros 2 yo los dejo de lado. El que él valora como muy positivo, digo, pucha, a ver cuál es el testimonio. Es este testimonio que nosotros tenemos de hace 10 días y que decidimos no darlo. Hablo con los representantes de los jugadores mencionados. Le digo, che, mirá, están mencionados en la causa, quiero hablar con los jugadores. Uno de los representantes dice, yo lo manejo. Habla con el jugador que ya no está en la Argentina y bueno, manda un mensaje diciendo el jugador no va a hablar, niega todo, pero no va a hablar. Digo, bueno, pero si niega, dame la posibilidad de hablar con él. No va a entender los términos jurídicos, no va a hablar. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar esto en el informe. Al otro jugador no lo podemos ubicar porque justo estaba en viaje a Brasil porque jugaba Independiente en el día de hoy con Corinthians en San Pablo. Pero hablamos con el representante. Dicho esto, seguimos teniendo la duda. Yo insisto, yo en el momento seguía teniendo la duda. Son mayores, ¿qué hacemos? ¿Damos todo como venimos dando hasta ahora sin los nombres? Recuerden siempre qué era lo que yo decía acá. Hasta que la justicia no dé un nombre, yo no lo doy. ¿Te acordás, Santi? Sí. Pero ¿por qué hay tanta especulación con nombres y por qué todos sentimos como sociedad que nos dicen menos o nos informan menos? Porque hay tantas especulaciones. La causa una causa material, tan delicada, la causa tan es aberrante. una causa muy grande, hay mucho material, pero después tenés que ver quién dice qué cosa, por qué lo dice, para qué lo dice, si lo que dice, si bien lo hace bajo juramento de verdad, es cierto, no es cierto, si las pruebas que presenta sobre eso son pruebas fiables. ¿Y Garibaldi está trabajando bien, a tu parecer? Garibaldi está trabajando bien, yo tuve algunas diferencias con ella, pero está trabajando bien porque se enojó porque el viernes yo había hecho otro informe contando cosas que yo me había enterado que estaban en la causa, bueno, y que no tenían que ver con nombres, en este caso. ¿Te llamaron a declarar a vos? Yo aporté a la causa un montón de cosas. Sin estar declarando. De hecho, por eso digo, a veces me identificaba con lo que decía Mauro. Hay 2 personas que están presas gracias a los aportes que yo hice en esta causa. Entonces, que a mí me digan que soy cómplice de los pedófilos, cuando de los 6, 2 están presos porque los entregué yo, porque a uno no sabían ni dónde estaba y yo dije, vayan a buscarlo, esta es la dirección. ¿Pero quién te dijo un esa sábado. barbaridad? Pero más allá de lo que se diga, vamos a la causa en sí, pues si no nos quedamos con la ruido. La causa en sí, nada. Bueno, nosotros damos la información que está en la causa, damos los nombres de los 3 mayores, tachamos lo de los menores, que eso es importante, nosotros no tachamos el nombre de los abusadores, que es lo que se dijo en varios medios, erróneamente porque se ve que no miraron el informe. Nosotros tachamos el nombre de los menores porque es lo que corresponde legalmente. Los abusadores lo dimos con pito y cadena porque lo venimos haciendo desde que yo di la primicia y yo di la investigación y yo le aporté 5 casos a la Fiscalía. Esto arranca con la tapa de Olé. La tapa de Olé. ¿Esta denuncia? No. La denuncia independiente. La denuncia arranca con un informe mío. ¿Tuyo en TIC? Mío en TIC. Pensé que había sido Olé. No. Arranca con un informe mío en TIC que después se viraliza y lo levantan todos los medios. Bueno, nada. Hecho eso, nosotros hacemos el informe ayer y después, dadas las repercusiones, que empiezan las repercusiones a generarse a través de un tuit que yo creo desafortunado, no quiero pensar que fue malicioso, sí desafortunado sobre
lo que se había hecho en el programa, que no era lo que se decía en ese tuit, se viraliza toda esa cuestión y yo paso a ser, como vos dijiste, trending topic por algo... Ahora, vos pensaste como periodista en poner los nombres y no. ¿Y por qué te hacía ruido? A mí me hacía ¿Y por ruido qué porque- decidiste ponerlo? A mí me hacía ruido porque nunca había puesto los nombres. De hecho, por ejemplo... ¿Y te arrepentís? Sí, claro. Me arrepiento. Me arrepiento de haber dado los nombres, más allá de que están en una causa judicial, que están valorados como prueba importante para el juez. Me arrepiento de haber dado los nombres porque... Me arrepiento de haber dado los nombres por lo que hablé a posteriori con los representantes de los jugadores. Yo quería hablar con la familia y ellos me dijeron, yo te entiendo, Gustavo, y te conozco de hace 30 años, sé lo que vos hacés, sé cuál es tu laburo y sé todo lo que hiciste en un montón de causas. Me dice, pero acá hay dos familias que hoy están como diciendo, ¿qué hizo mi hijo que nunca nos contó? ¿O esto es verdad o esto es mentira? Y nosotros te dijimos a vos que los dos jugadores lo negaban, y más allá de que vos lo hayas dicho en el informe que los dos jugadores lo negaban, no es lo mismo que lo otro. Y Dicho eso, esto, sí. yo vuelvo a pedir perdón públicamente, me equivoqué al dar los nombres de estos jugadores. Ahora pasemos a Moyano, porque hubo allanamientos. Claro, pero eso no tiene que ver con esta causa. Claro. La causa de Ajá. Moyano tiene que ver con otra causa que también inicié yo en su momento, que es la asociación ilícita de la Barra Brava Independiente, con las ramificaciones en la dirigencia. ¿Por qué se dan los allanamientos hoy en Independiente, en la AFA y en agremiados? Eso tiene que ver con las declaraciones de Bebote Álvarez. Recuerdan que nosotros en exclusiva le habíamos hecho una nota a Bebote Álvarez donde él contaba un montón de presuntos delitos que se habían cometido en Independiente. ¿Cuál era, según él, los dos delitos más importantes? Uno, los pases de los jugadores. ¿Qué decía Bebote Álvarez? Independiente vende jugadores, esa plata no la imputa el club, la pone en una financiera del tesorero del club, la hacen trabajar con las tasas altísimas que hay en Argentina durante casi 3 meses, después se comen los intereses, que son muchísimos, estamos hablando de pases de millones y millones de euros, y después imputan más tarde, como que la plata les haya llegado recién en ese momento, imputan más tarde el dinero al club y con eso... Ahora, esa denuncia hasta el allanamiento de hoy pasó mucho tiempo, ¿no? De esa denuncia pasó mucho tiempo, pero bueno, la causa estuvo Se inició parada. una nueva causa, ojo. Claro. Una nueva causa, sí. Claro, la primera causa que comienza prácticamente con la nota de Gustavo, a quien admiro y respeto, y hoy más que nunca, es una causa que está tramitando Loma de Zamora. El juez Vitale toma esa declaración, está investigando una asociación ilícita. ¿Recordás las entradas, la venta, los negocios que estaban haciéndose en el Club Independiente? Cuando lo escuchan contar esta historia que dijo recién Gustavo a Pablo Moyano, el fiscal dice, esto es otra cosa, esto a sorteo. Y va al juez, hoy lo tiene el juez federal Luis Armela de Quilmes, que investiga ya lavado de dinero. Claro. Entonces, eso comenzó después. La fiscal de ese juzgado, la fiscal federal, pidió 13 medidas y una de esas medidas era recuperemos todos los datos que se puedan, información precisa sobre los movimientos y las triangulaciones de jugadores. Por eso hoy AFA, agremiados e Independiente. Que es, cuestión de Claudio, lavado. además, un rebote del allanamiento de la semana pasada, que se hizo el allanamiento a la financiera, en donde supuestamente se depositaba esa plata. Recuerden que además también ya se allanaron las oficinas de las empresas que contrataba Independiente, que están muy vinculadas todas a la familia Moyano, que esta es una denuncia que nosotros hicimos hace mucho tiempo en su momento, cuando vimos cómo el estadio Independiente, al igual que el sanatorio que está en Caballito, el Antártida, lo hacía la segunda fase, la hizo toda Conra, cuando, como por ejemplo, se trasladaban siempre en los micros de una empresa que solo trabaja con camioneros y que lo que uno verificaba cuando investigaba es que había sobrecostos muy importantes en las contrataciones. El defensor, ¿te acuerdas que habló el defensor de Moyano? Magdalena, ¿no te pareció raro que se hablaba de Moyano mucho? En el verano fue el enemigo público número 1 y después no se habló más. Sí. Bueno, habrá que ver... ¿No fue extraño? ¿Se acuerdan que Moyano en un bueno, momento... porque el gobierno, ahora el gobierno tiene Sí. entre sus manos una decisión que tiene mucho que ver con Moyano, ¿Lo de Oca? que es lo de Oca. Vos Claro. fíjate que la ENACOM, excelente, que tiene que decidir si le renueva la licencia para operar a la empresa, y hay una deuda millonaria con AFIP, una situación un poco parecida a la de López, pero una situación también compleja con la cantidad de empleados, si no me equivoco, 7.000 que tiene la empresa, ¿no? Fioti, por favor. Lo primero que quiero expresar es mi solidaridad con Gustavo, y soy testigo, el año y medio que integré el equipo que intervino judicialmente en la AFA. Lo que pasa es que no necesita solidaridad. Lo más importante de todo este caso es saber la verdad. Es un tema... así.
es extremadamente delicado que si no nos quedamos, si no, digamos, pero nadie pide disculpas nunca, así que Gustavo, la verdad te felicito. No, te yo felicito pido disculpas sinceramente. Nadie Yo con Gustavo, en estos años, en este año y medio que me tocó estar ahí en la AFA, tuve una interlocución casi permanente y soy testigo de los muchísimos aportes. ¿Viste cuando alguien te orienta y te dice, anda para tal lado? Entonces, cuando lo saludo ahora, siempre, ¿qué es lo que te digo? Que sos un periodista de toda la cancha. Yo te agradezco, Alberto. Para expresarlo en términos deportivos. Lamento mucho lo que te está pasando. Si hubieran sido menores sería otra cosa. Lamento también por los muchachos estos y por su familia. Y realmente creo en que tu pedido de disculpas es sincero. Y te felicito. Ahora, acá lo importante es, para mí, preguntarle a Gustavo y a usted, doctor Piotti, si los peces gordos de la pedofilia van a caer o no. Ese es el Esto tema, es lo único Clara. que interesa. Ese es el tema. Porque realmente uno ve investigaciones, no solo... Pero Conte Gran dijo, estoy ante la red de pedofilia más grande del país. Bueno, la pregunta es, ¿van a llegar a la verdad, como vos decías, o no? Si hubiese una red gigantesca en principio, tendría que haber pasado a un juzgado federal como trata, no lo están tomando desde ese lugar. Yo sí veo, vos Santiago me preguntaste recién si iban a seguir avanzando la causa. Yo lo que veo hasta este momento que la causa quedó encorsetada en los 6 que están presos, que están justamente presos, digámoslo, y a los cuales se les han comprobado 20 abusos. 20 abusos a chicos de Independiente. Veremos si después se avanza. Así fuera uno, es un horror. Es un horror. Todo lo que se cuenta es un horror. Sí. La pedofilia es un horror y insisto, yo sé que parece mentira, pero el primero que denunció esto fui yo, así que estar en el centro de la tormenta me parece un poquito injusto, aunque reconozco nuevamente mi error. Y sobre lo que vos decías de Moyano, yo la verdad es que no sé si el nuevo avance tiene o no que ver con el ingreso al Parlamento. Se verá, me parece, el día de mañana, el ingreso al Parlamento de la ley de reforma laboral. Porque yo lo que veo en esa causa es que cada vez que se necesitan pelear por alguna cosa con Moyano, la causa acelera. Y cada vez que la causa frena. Entonces, bueno, veremos hasta dónde avanza teniendo en cuenta eso. A ver, ya recibimos a Melconian, que hace mucho que no viene al programa, pero antes la quiero despedir a ella. Gracias, Magda, por venir. Ha sido un gusto. ¿Querés decir algo más para cerrar? Ha sido un gusto. ¿Te llevas el chocorró? Sí, por supuesto. Bueno. Ya lo tengo a salvo. Listo. No, estaba realmente pensando que hay que tener mucho coraje para hacer lo que hiciste vos. Realmente. ¿Para qué me estás diciendo la producción que te van a condecorar como ciudadana ilustre? Sí. Mira, muy bien. Un aplauso. Muy bien, Magdalena, ciudadana ilustre. ¿Te emocionás con eso o no? La primera sorprendida fui yo, la verdad. ¿Pero te gusta eso o ya te da lo mismo? ¿Has ganado tantos premios que ya te da la... No, ¿cómo va a dar lo mismo? Tenés una repisa llena, ¿no? No. ¿No? No, está dentro de un ropero. ¿En serio los premios? Sí, pero por supuesto, no vas a tener así. Bueno, te quiero otro mucho. tema. Chau. Chau. Gracias por venir. Muy Ahí bien, lo vemos a Melconian. Bueno, tema dólar. No se habla de otra cosa. Viste que en Argentina pasan todos, quedan los artistas y queda el dólar. La fascinación por el dólar. Sí, eso no te quepa No han duda. podido mirar ni la austral, ni los patacones, ni los pesos, con la ballena, con los próceres, nada. La gente busca el verde, busca el dólar. Mirá. La timba del dólar. Suben las tasas y el central interviene, pero ningún mecanismo logra bajar la escalada de la moneda estadounidense por estos días. Hoy volvió a hacer récord. ¿A cuánto cerró el dólar? 21,52. A pesar de los esfuerzos que hizo el Banco Central porque esto no sucediera, al mediodía ya había vendido 400 millones de dólares. Creo que lo más importante para la tranquilidad de los argentinos es que hoy tenemos un Banco Central independiente, con recursos, con herramientas, con lo cual no vemos que haya motivos de generar una intranquilidad. Levantar los cepos va a ser el puntapié para poner la economía en un sendero de crecimiento. Nueva disparada, en realidad sigue y sigue subiendo. Terminó ayer en 15 pesos con 86, obviamente el valor más alto
desde que se liberó. Que vaya bajando la inflación y vayamos un dígito, tal vez logremos, como le pasa a los brasileros, que piensen en su moneda. El que quiere comprar dólares los va a poder comprar, el que los quiere vender los puede vender, nadie lo va a perseguir. El valor histórico para el dólar en la República Argentina, ya hay que pagar más de 20 pesos para comprar un dólar. En algunos años me dirás, no, ahora yo no me acuerdo de cuánto vale el dólar, yo pienso en pesos. Carlos Melconian, ¿cómo anda? Hace mucho que no venía al programa. Sí, tenés razón. Era más viejo cuando venía antes. Te he hecho un pendejo ahora. ¿Todo bien? Gracias por estar. ¿Vos? ¿Qué pasa con esta...? Desde que yo soy chico, todo el mundo buscando el dólar, ¿verdad? ¿Por qué vivimos con la cabeza pensando en los dólares que nos lleva a esta fiebre por el dólar? Casi digo de que yo soy chico también. Sí, toda la vida. Bueno, no es una fiebre, es una... A ver, es una cultura dolarizadora que está instalada en la media de la sociedad argentina, que de repente viene de a tramos. Por ejemplo, ahora tenemos el foco puesto en lo de estos días, pero si vos mirás una serie larga, después de la estampida del 2001, 2002, 2003, estuvo quieto 3 o 4 años, pero a partir del 2007 e ininterrumpidamente hasta el 2011, 2007 al 2011, en magnitudes importantes, la sociedad argentina transa en pesos, cuenta corriente, caja de ahorro, y ahorra en dólares, fuera de los profesionales. Yo he visto toda esta historia famosa de 27 en dólares, que la LEVAC y todo lo demás, y hay un grupo numeroso de la sociedad argentina. Ahora el Banco Central, con buenas estadísticas, hasta cuenta. Hay en algunos casos casi 2 millones de cuentas. Recién me trajo un taxi hasta acá. Y me dice el muchacho que en un esfuerzo al cual yo lo alenté, porque me dijo, mira, me están pidiendo para la licencia del taxi $10.000. Y me piden 10 y tengo que devolver 12 en un año. Es una grosería. Pero bueno, se mete con su empuje a hacerlo. Y le digo, ¿y qué te lo da? Me dijo en dólares. $10.000. Le prestan $10.000 y tiene que devolver 12. A 1.000 por mes. Debe ser de algún canal informal. O sea, puede ir a buscar un crédito en dólares y a una tasa menor. Pero digamos, ese crédito es en dólares. Y su tema es qué va a pasar con el dólar. Entonces, hay una economía en la Argentina que funciona fundamentalmente en el ahorro en dólares. Se lo llama economía bimonetaria. Cristina Fernández terminó en un remedio que fue peor que la enfermedad, que fue el control de cambios. ¿El cepo? El cepo. Tenés razón. Hubiera usado la palabra más popular. Y el cepo duró hasta el 2015. Solo habilitaba $2.000 en el último año. No, según a quién, tenés que llevar una planilla, era casi imposible. Por supuesto. Sí. Y aún así ese año fue... ¿Sabés a quién no le dieron ni $1 para irse de viaje? Sí. A Brancatelli. Brancatelli cuando se casa, se va de luna de miel, lo cuento públicamente porque lo he contado, ¿no? Llena su planilla y no le dieron $1. Bueno, porque había un mecanismo medio raro por el cual te habilitaban. Pero digamos, era la anécdota. Sí. Te quiero decir, excepción hecha en el control de cambios. Pero una enfermedad por el dólar. Claro. En ese momento, bueno, ahora vos fíjate una cosa. Arranca el gobierno de Mauricio Macri con absolutísima confianza, puertas abiertas, soluciona su tema en el mundo, vuelve al mundo. No hay corrida bancaria en la Argentina, casi diría que no hay corrida cambiaria hoy. Y la gente compra $16.000 millones el primer año, 2016, y $22.000 millones, que es una grosería el segundo año. Casi $2.000 millones por mes. O sea, Argentina convalida una economía bimonetaria. Entonces ese es un dilema estructural. Casi digo que independiente de lo que está ocurriendo. Es cultural. Sí, muy probablemente. Pero no se debe a la inflación, yo te lo digo groseramente. Por supuesto. No se debe a la inflación, la gente sabe que cuida su dinero comprando un billetito. Totalmente de acuerdo que sí. No solo inflación. Hoy inflación. En la historia argentina, confiscación, plan Bonex, esto, el otro, aquello, corralito, montones de cosas. Entonces, eso llevó a un escenario donde la dolarización y la bimonetariedad de la economía argentina es un tema irremediablemente a tener en cuenta en un futuro programa económico. Porque si no te digo, es plata que blanca
termina saliendo del circuito. Toda esta gente que compra dólares hoy y la guarda en algún lugar, es una plata que no es negra. ¿Y se ha está valorado en algún totalmente momento, como en justificada. otros países, dolarizar la economía? Yo diría ese es un caso extremo de bimonetariedad. O sea, Argentina tuvo en algún momento una bimonetariedad durante los 90, de entrada funcionó bien, luego se armó un cortocircuito en el mercado de cambios. No estoy diciendo que vamos a eso, estoy diciendo que en algún momento Argentina debe pensarlo ese tema. Te explico por qué. Porque la vuelta a la confianza en la moneda local es un conjunto de años ininterrumpidos de un dígito. Sí. ¿Y querés que te lo diga con una altísima dosis de realismo? No sabés cuál es el huevo y la gallina, porque te quiero decir, pensar que en la Argentina... Igual de la boca para afuera todo decimos una cosa, pero es cierto que después los números te muestran otro. Vamos a decir las cosas como son. Todo el mundo se rige bajo el termómetro del dólar. ¿Cuánto va a estar el dólar? Porque de ahí depende desde la inflación, el crédito Todo. para la casa, lo que va a costar un autito o el yo valor real del sueldo que te cobre. diría que el orden de causalidad es el de la inflación. El orden de causalidad. Es decir, el dólar acompaña la inflación, el precio del dólar. Suponete ¿O no? que sí. En periodos largos sí. Pero yo te diría acá, el problema del huevo y la gallina de esto, que si la Argentina va a estar en la búsqueda de X cantidad de años de inflación de un dígito, pues yo te diría, ¿vos cómo vas a volver a confiar en la moneda tuya? Olvídate del peso. En la moneda, en cualquier país, ¿cómo confía uno en su moneda local? Confía en su moneda local si derrumbó y destruyó a la tasa de inflación. Y quiero decirte, en la Argentina estamos con un dilema estructural que tiene 50, 60, 70 años, del cual Macri no es responsable, y todas las confiscaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el mundo no hay inflación. O sea, lo que te quiero decir es que en cada país del mundo, a excepción de un Ecuador, la bimonetariedad peruana, o más cercano la uruguaya, estos son países conflictivos donde decidieron convivir las dos monedas. Argentina va a tener que elegir, porque una década usó la bimonetariedad. La otra década vino la pesificación, que también terminó mal. Y ahora vamos a la búsqueda de un dígito inflacionario. Igual los billetes son cada vez más grandes. En cualquier momento sacamos el billete de 10.000 pesos. ¿Y digamos, sabés ¿no? qué pasa? Sí. Del 1 a 1 al 20 a 1 Claro. es 20 veces. ¿Qué es más fuerte, el 1 a 1 de aquel momento o el 20 a 1 este? Fuerte no hay nada. Por eso, entonces, en el medio hubo 2.000 de inflación. ¿Entendés? De nuevo, después de no sé ¿Cómo se cuántos explica la ceros. inflación? Porque es otro lo que usted decía, que es de muy poquitos países. El mundo ya discutió esto, ya lo resolvió. Y nosotros seguimos No con... quiero quitarte la Sí. costumbre, pero no hace falta que me trates de usted. Por favor, sí, no partes acá de más joven que yo está, Carlos. Pero, ¿por qué convivimos con esta inflación desde hace tanto tiempo y no se logra controlar? La Argentina en general tiene, si vos decís a qué obedece, te metés rápido en una escuelita ideológica. Y la verdad que puede tener en el margen un origen multicausal, pero en general es el déficit fiscal, en general. Cuando uno tiene un agujero y le sale más de lo que entra y lo tiene que financiar, siempre si aumentás la cantidad de un bien que tirás si vos tirás 20 vasos de estos al mercado y hay 5 tipos que quieren vaso nada más y vos tirás 20, baja el valor del vaso. Es muy simple hasta en la Cuba de Fidel. Si yo digo, tengo 5 demandantes y tiro 20, baja el valor de este vaso. Entonces, si vos tirás más peso que lo que la gente quiere, pero esto no es ni de este año ni del pasado, esto es como vos has tomado muy bien el enfoque, es una cuestión histórica de Argentina. Entonces, algún día se terminará el déficit fiscal, entonces habrá terminado... No, pero eso no se va a terminar nunca. Bueno, en este país, sí. en gran parte el día que terminemos con eso habrá terminado el principal foco generador de la inflación. No hay ninguna duda, hace años se discutía si podía ser monetarismo, liberalismo, keynesianismo. Yo creo que no hay ninguna duda de que el mayor causal de la inflación es el déficit fiscal, que a la postre se monetiza. Así que a la dolarización vos no la descartás. No, no es que no la Como plan. descarto. No es que no la descarto. Digo, la bimonetariedad en algún momento, hay tantos recursos en dólares en la Argentina que alguien va a tener que ponerse a pensar
cómo se incorporan esos recursos en el durante. Quiero decir, va a ser un camino muy largo y una cabalgata en el desierto pretender el dígito inflacionario para reganar la confianza en la moneda. Excepto que vayamos a un programa más flexible. O sea, la historia de Argentina de convivir con, que después no se puede al final. ¿Convivir con qué? Y con la inflación. No, no se puede. Y si es lo que hemos hecho en 80 tumor, años. pero es el tumor de ¿Sabés la cuántas economía? veces en 80 años hubo un dígito inflacionario? ¿Cuántas? Decía un número. No sé, 2. Menos de una docena. Sí. 11 veces. 11 veces hemos tenido una inflación menor de un dígito. Menor Menor de dígito. 2 dígitos, de un dígito, claro, mejor dicho. 6 veces en una década. ¿Qué va a pasar con el precio del dólar en este año? Porque el gobierno esperaba 22 para fin de año. ¿O no? Que no, yo no miro el precio, digamos. Podemos saber... Pero va a subir, va a bajar, se va a quedar ahí. Y yo te diría la demanda de dólares respecto a la oferta. Por eso, lo de la semana pasada, puntualmente en un día, puede ser una sorpresa. Pero el mercado de cambios de Argentina, que es algo del sector privado, y donde hay una oferta y hay una demanda, y donde hasta el 28 de diciembre se suponía que era flotante, o sea, si hay más demanda que oferta, sube, si hay más oferta que demanda, cae. No te olvides que este es un país que pasa del temor a que se caiga al temor a que suba. Y las dos cosas son ciertas, porque el mercado es el mercado. Entonces, lo que uno percibe, y yo esto lo venía escribiendo hace mucho tiempo, es que en el 2018 se perfila una demanda, como viene ocurriendo, superior a la oferta. Demanda superior a la oferta. Que lo publica el Banco Central todos los meses. Entre las tías de los que estamos acá, se han comprado el año pasado 22.000 millones de dólares. De dolarización, mal llamado fuga. Es todo blanco a la luz del día y bancarizado, sí. Desbancarizado, porque bancarizado sería que la tía lo lleve al banco después. Bueno, pero no lo compra a través del banco. No, lo compra a través del banco. Sí. En ese sentido tenés razón. Ahí es donde esto es blanco, sí. Efectivamente. 22.000. Y de turismo y viajes se fueron más o menos 1.000 por mes. ¿Y cuánto entró? Neto. Entre los que entraron y los que salen. Entonces, ¿qué ocurre? Si vos decís 20 más 10 o 22 más 10, ahí tenés 30, acá en la demanda. Entonces vos tenés que decir, ¿quién trae 30 22 más 10, oferta? sí, 32, sí. 32, sí. 30. ¿Quién me trae 30? Para que si es flotante y no interviene el Banco Central, equilibre a determinado precio. Este es el régimen quién los trae? cambiario. Bueno, commodities. El año pasado, mucho lo trajo la bicicleta. Claro. Ahí es donde vino el lío. Uno lo trajo la bicicleta. Otro lo trae el sector privado que toma dólares del exterior porque invierte. Provincias que se fueron a endeudar. Bancos. Entonces sumó 30. Mucho menos lluvia de dólares de enterrar fierro en la Argentina, lamentablemente. Entonces acá vos lo que tenés es, si estos 30 no ceden, si van a volver a repetirse estos 30. Entonces da la impresión estructuralmente que estos 30 no están para repetirse, que hay alguna fatiga. Carlos, entonces estamos frente a una demanda este no parecía ser un problema para... potencial. No parecía ser un problema para el gobierno de Cambiemos, o por lo menos ellos no lo evaluaban de esa manera. Controlar algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con la inflación, con este desbarajuste de la economía, con esto de no arrancar. Sí. Era como el problema que no sé si más subestimaron, pero que menos les preocupaba. Y vos estuviste ahí desde un comienzo, y la segunda pregunta que te quiero hacer es ¿por qué te corrieron? Para lo primero te confirmo que tenés razón, que ha sido una subestimación del tema, porque el presidente o el candidato o en el interín, el ganador y asumir, tenía distintas versiones de lo que podía pasar. Yo siempre preferí tener una actitud más vinculado a lo que yo consideraba que era la realidad, que no puedo decir la que era más conservadora, pero que era más respetuosa de esta historia que hemos hablado. Y simultáneamente el presidente también tenía otras opiniones. Siempre cuando vos sos presidente, muchas veces, sin apartarte de la realidad, estás mucho más dispuesto a escuchar la buena noticia que la cauta o la respetuosa. Y entonces yo no puedo hoy
decirte que vos no tenés razón. Sí, probablemente fue subestimado. No te olvides la palabra lluvia de dólares y demás. Y este es un problema, el de la dolarización de los argentinos, insisto por 10ª vez, ajeno a Macri, histórico en la Argentina, que fue subestimado, inclusive por las actuales autoridades del Banco Central. ¿Te corrieron o te fuiste? Pero no por ese tema. ¿Te corrieron? Sí, por supuesto. ¿Por qué tema? ¿El formal o el informal? No, la verdad. Bueno, la verdad, la mía verdad. Así que si te pasa, dijera... Sí, estoy con vos, el formal era la homogeneidad del equipo, pero el informal es que, digamos... ¿Dijiste algo que no gustó? No, yo siempre dije las cosas como son. Después te puede gustar o no, pero yo doble discurso no tengo. No tengo off y on. No, la cuestión es que la directiva que yo recibí respecto al Banco Nación era que el banco es de la sociedad argentina y debía de nuevo retornar el crédito al sector privado de Argentina, porque yo recibí un banco abandonado cuando fuimos. Era un banco abandonado en su gente y en su espíritu de negocios. Y nosotros, nuestras primeras decisiones fue reanudar al campo, reanudar al sector privado, reanudar a la pyme. Y en algún momento yo sentí que me convertía en agente financiero del Estado. Entonces, como la Argentina, para cerrar el desastre kirchnerista heredado del déficit fiscal, necesita 30.000 millones de dólares o su equivalente por año y no puede ir a tocar timbre todos los años al mismo lugar, la idea que el Banco Nación se pusiera a disposición del Estado y la tesorería y el barril sin fondo. Y yo de ahí pensé que no soy la persona indicada, pero me lo hicieron ver. No hizo falta que lo diga yo. ¿Y cuál es la salida a todo esto? ¿Su salida? ¿Mi salida de dónde? Sí, diga. ¿Cómo? Yo a todo el mundo les digo, de dice acá la ecuación del... mágica. Una solución. Sí, el programa no es acá por la puerta, el canal, pero Mirá, la salida del país, ¿qué habría que hacer? Yo he dicho, ¿qué habría que hacer? No, primero que me parece... No me lo diga ahora, ¿eh? Me lo dice bueno. después. Eso Ok, dale. Se hace mucho en televisión. Sí. Cabot, gracias por haber venido. No, por nada. Gracias por haber venido. Le digo a Cabot fuera del aire y estamos mal, estamos complicados, me dice, se puede estar peor. Gracias por haber venido. Para Gracias, levantar. Caro. Gracias, Mauro. Gracias a ustedes. Cerramos ahora el programa con Carlos Melconian, que tiene la solución. Voy a venderlo así. Carlos Melconian tiene la solución para todos los problemas económicos, ¿sí? A través, escuchen la fórmula, porque por ahí tira fórmula mágica. Sí. Buscame el spot donde Macri decía que la inflación iba a ser... En campaña. Viste que los políticos en campaña dicen cualquier cosa, no él, sino todos, ¿no? Está Carlos Melconian esta noche con nosotros en vivo. Tiene la fórmula. Se ríe Carlos, se ríe por no llorar. Bueno, quedó pendiente una respuesta del señor Carlos Melconian. Bueno, la fórmula. Pero la fórmula. La tenía ahí recontra elaborada y te fuiste. No me digas que fue por el corte, me mata. Bueno. Así es la vida. ¿Cómo? ¿Una salida? ¿Cómo? Salida, primero la salida que tenemos la mejor persona para este periodo histórico de Argentina, que es Macri. Porque hay una cosa que está absolutamente fuera de discusión y no me diste pie todavía que la pusiera, que para el desastre heredado es la única persona que estaba en condiciones de tomar el toro por las astas de una cosa muy difícil y que yo personalmente siempre me la planteé en 2 gobiernos, siempre. O sea, la magnitud del problema era tal que nunca pensé el primer gobierno de Macri como algo que vaya más allá de una transición donde se acomodan los melones en la caja del camión. No hay otra, porque empezar con el desastre tarifario, el cepo, los buitres, etcétera, y pretender todos los objetivos que se puso este programa económico, que una persona que pesa 150 kilos le decís que en 2 años está en un dígito y va a ir a jugar a la pelota, y eso no es posible. Ahí hay un error que yo te diría con un gran espíritu de autocrítica lo ha aceptado este presidente. Y la verdad que ahora estamos en el medio de lo que personalmente he definido, digo personalmente porque no es un programa del gobierno, pero que yo he definido como el plan Perdurar. Que el nombre es una anécdota, pero que da idea en un triángulo equilátero, sin orden y complementarios los vértices entre sí, 3 vértices,
A ver, para la cámara ahí. Sí. El primero es qué hay de la política enfrente de Macri, que no es una actitud ni arrogante ni pedante. ¿Y qué hay? Y estamos viendo lo que hay. Este es un país donde los políticos se tienen que poner los pantalones largos y discutir política de Estado. Porque hoy te toca a vos, mañana me toca a mí. Entonces acá hay que decir, mira, acá recibimos un desastre y hay que hacerlo de esta manera. Y no de cada uno de los temas armar una politiquería berreta que no corresponde. ¿Y el segundo qué tendría? El segundo tendría que vos todos los años tenés un desfasaje en la transición, que yo he sido crítico particular de esta transición, necesita 30.000 millones de dólares todos los años. Que el primero que lo dijo es el propio Macri, esto no es una fuente inagotable por los siglos de los siglos, porque todo lo que no haces ahora lo paga un nieto de alguien. Ese es el segundo. Ya hemos endeudado igual a los nietos, están... Es del segundo, Sí. es del segundo. ¿Y el tercero? El tercero es el que en la coyuntura está más conflictivo ahora, porque como son complementarios y van juntos, aunque estos dos anden bien, o sea, que te canten la falta enfrente con 24, para el que juega al truco, 30.000 que arañándolo lo podés conseguir. El tercero es que no te podés achanchar aunque estos dos estén, y es el nivel de actividad tiene que más o menos seguir. 2, la tasa de inflación tiene que más o menos bajar. 3, el tipo de cambio no lo podés atrasar, ni adelantar. 4, el salario no lo podés atrasar ni adelantar. Te aclaro, no es obra de un mago, es el plan perdurar. 5, los números fiscales. Entonces yo te diría, este es el plan que tiene que mantener un fino equilibrio en llevar a la reelección al presidente y simultáneamente sentar las bases del próximo programa económico de Macri. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Por la vuelta, hace muchos años que no lo Muchas teníamos gracias acá. por la invitación. Y Caro, ¿qué te pasa cuando escuchás a los economistas hablar? Ay, pienso que las soluciones mágicas me parece que no... O por lo menos no rápidamente. Me cuesta creer que rápidamente podamos salir. ¿Gustavo? No, solo me pregunto de todo lo que muy bien explicó Carlos, si tenemos piloto de tormenta para todo lo que él está contando. Porque uno siempre en la turbulencia confía que el que lleva el avión sepa para dónde ir, ¿no? Y no sé si lo hay. Vos, no sé, Carlos, ¿qué pensás? Sí hay. ¿Sí hay? Liliana. ¿Cómo lo mira? ¿Ustedes tuvieron algo o no? No, lo conozco, nos conocemos, pero yo Conozco vos de chico, que sí. todos los que conozco, ¿vos te crees que tengo algo? Si decimos cuántos años hace que nos conocemos, No, mejor no lo chavamos. digamos porque yo parezco tu mamá, ¿eh? No. No seas así. La pregunta de todos. pregunta no hay tiempo para Mañana, respuestas, sí. muy breve, mañana el dólar va a seguir subiendo, el central crees que lo crees puede que es manejar. Estamos en una cuestión estructural, no hay dólar de sí. todos los días. Es una cuestión estructural que el señor preguntó muy bien y yo respondí, el público dirá. Ole. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Gracias, ustedes. don Antonio Pizzas y Empanadas, nueva sucursal en Palermo, aquí en Montplan 1513. Don Antonio, el sabor de lo casero, muchas gracias. Gracias como siempre Liguria por la ropa. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien, muy bien. El programa hoy como siempre. Gracias por estar del otro lado. Mañana seguimos pegaditos al norte como siempre aquí en América. Pásenla lindo. Hasta mañana. Buenas noches.